Bueno, Jaime, te pregunté cuál querías para el próximo programa y, bueno, es que directamente tienes un libro, ¿verdad? Hoy no vas a hacer una masterclass de la naranja mecánica. Pues no la he visto, macho. Hoy has venido a hablar de tu libro. Escribí el libro sin verlo. Enséñalo. No, bueno, sí, joder, no quería empezar ya Venga. vendiéndome como un buhonero, pero bueno, sí, hace 2 años, no, perdón, el año pasado se cumplieron 50 años del estreno de Orange Clockwork. Sí. Buena traducción, por cierto, de Naranja Mecánica. Se cumplieron 50 años de la película de Kubrick, entonces en la editorial Notorious, junto con Jesús Antonio López y Jesús Palacios, pues escribimos este bonito libro lleno de bonitas fotografías e ilustraciones sobre la película de Kubrick que medio siglo ya nos lleva acompañando. Fíjate que estaba convencido, me ha pasado una cosa rarísima. Yo estaba convencido que la había visto y no la había visto. Vaya... He sido profético. Vaya trauma. Vaya trippy. trauma. Vaya trippy. Había visto muchas escenas sueltas. Sí. Y yo creo que igual la intenté ver de chaval y no pude con ella. Y luego las parodias. Eso. Luego todas las parodias que ha desencadenado, que mucha gente dice, ostras, esto de los Simpson era por la naranja mecánica y tal. Eso pasa mucho, sí. ¿Tú cuándo la viste, Alba? Hace mucho y Hace tampoco me acuerdo cuándo, pero también sé que fue traumático y tampoco ya como, ¿qué es esto? Esto es horrible. Y luego ahora que la vimos en el autocine. Diles cómo la viste la penúltima vez que la has visto. En el autocine, aquí con... En un drive-in. Fue guay. Madre mía. Estuvo muy chulo, muy chulo. Y luego, bueno, ahora para venir al programa y aportar algo. Yo, de hecho, fíjate, la vez, además lo comentamos, la vez esta que la vi en el drive-in, ¿cómo mola decir esto? Sí, eso te iba a decir que te ha dado por ahí. Que además es de los pocos autocines. Oye, yo ¿en creo que hay versión en Madrid. original en el drive-in o se tuvo que ver? No, doblada. Ahora, Es si que- quieres, hablamos de eso. Sí, porque el doblaje... Pero- He visto solo unas cosas y me parece un poco horroroso Ahora y no hablamos, tiene mucho que ver, ahora hablamos ¿no? del tema del doblaje en general en las películas de Kubrick, porque con El Resplandor Sí, es también verdad, tuvimos pasó lo tema. mismo. Pero no es lo mismo aquí. No es tan malo, ¿no? No. A mí aquí no me parece que esté mal. Pero que Debo yo, decir. la última ¿Pero lo has vez... visto en inglés, Alba? También. Ah, vale, bien. Hombre, a ver, yo vengo aquí preparada. Yo si no, no vengo. Sí, pero curiosamente, bueno, ya que habéis abierto el melón del doblaje... Es que es muy importante el lenguaje en la película, porque... Pero curiosamente, lo que ocurría con las películas de Kubrick es que se dice, no, es que Kubrick, él elegía personalmente al equipo que tenía que doblar la película. En el caso de España, en el caso del Resplandor, concretamente, ya hablamos de que eligió ni más ni menos que Carlos Saura, uno de los directores más laureados del momento en España, y Carlos Saura, a su vez, tenía la orden, es decir, Kubrick no eligió a Verónica Forqué para que doblara a Shelley Duvall. La cuestión está, ni a Joaquín Hinojosa, que creo que era el actor encargado de doblar a Jack Nicholson. La cuestión está en que lo que Kubrick quería eran voces que sonaran igual en castellano que en inglés, que las voces que sonaran en castellano tuvieran el mismo timbre de voz. ¿Eso qué ocurre? Que no cuentas al final con gente profesional del doblaje, porque al final el doblaje tiene unas convenciones, que las películas al final te acaban sonando un poquito igual, unas que otras. Y o escuchas al doblador de Tom Hanks también doblando a... yo que sé, a Edward Norton, por yo que sé, ejemplo. me pongo por caso, o al de Johnny Depp que dobla a Tom Cruise, vale, tal. Entonces, al oído se nos hace muy raro escuchar inflexiones al hablar que son más propias de los norteamericanos, o de los ingleses en este caso, que de los españoles. Es decir, como adaptación de doblaje es perfecta, pero no funciona. O sea, no funciona cuando lo escuchas en castellano. No suena a doblaje, no suena... Curiosamente no suena natural. Fíjate, abundando más en lo que dices, incluso, fíjate si es loco Abunda, lo que te voy a abunda. decir, es que Antonio Banderas durante muchos años Exacto. se dobló a sí mismo y decía, no, es que no puedo. Y era el mismo actor, pretendiendo decir lo mismo, sabía inglés y español, No funcionaba. y aún así no funcionaba. No funcionaba. Y lo Pues hay que una hicieron... carrera de doblaje. Yo Sí, quiero sí. decir que no vale Claro, cualquiera. la cosa está en que luego Antonio Banderas lo que se ha hecho es coger a un actor que habla con un timbre de voz muy parecido, parecido, pero que sabe doblar. Sabe Eso es, doblar. eso es. Entonces ese es el problema que nos encontramos con estas películas de Kubrick de los 70, porque Barry Lyndon, que es otra de esta época, pasa lo mismo. Sí. En- Entonces podemos decir que igual es que en los 80 fue la hebra dorada del doblaje y antes y después no ha sido tan buena, porque en los 70 nos encontramos también un poco bodrios de doblaje que luego los 80 eran maravillosos. Yo creo que no, pero por ejemplo el doblaje del Hollywood clásico en España es maravilloso. Son doblajes que por lo menos a mí es verdad que suenan un poco viejunos, pero claro, un servidor también lo es. Y a mí pero me suena muy bien, creo que captaba muy bien al final, por lo menos lo que era la personalidad de la estrella del momento.
O sea, James Stewart, por ejemplo, antes James Stewart, Así. era un actor que al final tú escuchabas esa voz que le ponían un poco como de abuelito siempre hablando y le encajaba muy bien. Es decir, no te chirriaba. No me chirriaba la voz de James Stewart. Sí, hombre, no era tanto como por ejemplo la de Stallone, la de Schwarzenegger, que esas son las más icónicas que nos han quedado. Sí. Pero cambiaban completamente el espíritu, ¿no? Porque Pero es verdad que en los 80 se dobló muy bien claro, ese cine. que luego, Regreso al es futuro, que nos por acostumbramos ejemplo. muy bien. No, ¿por Maravillosas. qué se acabó lo del lenguaje? Porque el lenguaje de esta película es loquísimo. Es decir, el vocabulario que utilizan, por eso me llamo... El Nasdaq. Claro, ¿qué pasa? ¿Que tiene ese nombre, esa jerga? No me acuerdo yo. Tiene Sí, el lo nombre han de... inventado. Sí, que por cierto siempre me equivoco con el índice, del índice de Nasdaq. Es Nadsat. Nadsat significa adolescente en ruso. Entonces, esta es una... Si os fijáis en el mismo libro, en la novela original de Burgess, hay un glosario de términos. Al final, la novela es una locura. Es decir, la novela... Menos mal que la peli no, ¿verdad? Una de las críticas que hizo, bueno, el público así más purista y luego a posteriori también el propio Anthony Burgess, que es el autor de la novela Sí. original, es que en la película se había simplificado muchísimo el lenguaje, la jerga esta adolescente, que ahí viene el nombre directamente, una jerga en la que se basaba prácticamente en su totalidad en el ruso. Es decir, casi todos son palabras rusas las que se escuchan. ¿Y la de Jorochenko o algo así, o Ay, no me acuerdo ahora de... Joder, es que ya se me lo tengo que hubiera aprendido de memoria. La curiosidad que tenía es que yo, que la he visto solo en inglés... Porque Luego solo la he visto hay una vez. otras que son videar, que esa, por ejemplo, sí que se utiliza, Sí. que esa, más o menos por contexto, la puedes ver Sí, directamente. pero en videar. general son palabras que suenan ya... En la novela necesitas recurrir al glosario Para de vez en cuando, entender lo que te están para diciendo, entenderlo ¿verdad? bien, porque es constante. Además está contado en primera persona. Pero es agotador también, claro. Claro. Es que es lo que es la película también. Es un desafío. Es un libro agotador. Pero es como también se había definido a la novela, que Claro. era como una especie, aparte ya de lo que te está contando, una aventura lingüística. Y eso era como otra beta más, que se abría allá los hechos. Pero en español se entiende, más o menos, porque en No, inglés te cuesta seguirlo a veces. No, en español también. Yo creo que ¿Te pasa refieres lo a la mismo. película? La película. No, yo no creo Sí. que cueste seguir. Ya llega un momento en el que tienes que decidir, mira. Intuyes ya está. lo que están diciendo, ¿no? Y A ya veces. está, sí, ya, o sea, al final yo creo, sí. No, sí, en la película se entiende. Sí, se entiende el espíritu, pero Más hay o veces que menos. dices, se están metiendo aquí unas cosas Y rarísimas. luego a veces que hablan como con una como con una flema y una educación perfecta, ¿no? Estas mierdas de estíos de repente se expresan como muy bien, ¿no? Y apenas dicen tacos, pero utilizan su jerga inventada. Cierto. Esta peli está, bueno, no sé si cronológicamente está, pero yo la pondría entre 2001 y El Resplandor. Y aparte tiene muchas cosas en común. ¿Lo he metido ahí bien o hay algunas pelis en medio de las que te he dicho? Solamente la de Barry Lyndon, que al final es una de las que a mí me gusta, me parece muy buena peli, pero es verdad que se ha quedado como una de las más olvidadas de Kubrick. De las Pero menores, ¿no? sí, de las que la Por gente algo nunca... será. La A ti gente- no te gusta, ¿no? No la he visto. La gente nunca se lanza. Hombre, es verdad que es una película, es una película larga, densa, es una película pictóricamente preciosa. Luego tiene algunos momentos que son muy buenos. O sea, en mi top personal de Kubrick no entraría, pero... Esta... Y La Naranja Mecánica en realidad tampoco, ¿eh? ¿No? Es O sea, una- quiero... es una peli rarísima, pero es una distopía, Digo de gusto personal, Ya. de quedarme con ella. Es decir, me parece una película que tienes para hablar de ella todo lo que quieras, que te pone sobre la mesa un montón de debates, mucho más de los que parecen, que tiene también unas intrahistorias maravillosas esta película. Esta es una de las grandes películas malditas por infinidad de motivos de la historia del cine, pero es verdad que si es por gusto personal, me quedo antes, de cabeza, me quedo con Senderos de Gloria, que me parece una obra, me parece maravillosa. Esa película sí que no ha pasado el tiempo por ella. Me quedo antes con La primera hora de La chaqueta metálica, Joder, ya ves. también, que eso me parece otro viaje maravilloso. Tomando nota para lo siguiente. Me quedo también, El me próximo, te quedo digo ya. me quedo con 2001, que también es otra locura, Es que otro trippy. es imposible No es tan de... trippy, no es tan trippy. Pero Bueno, bueno. no sé yo, no sé. La última media hora de ver, 2001 solo el sí que lo monolito es. ya, bueno, sí. No, con el viaje lisérgico del astronauta Bowden aquí, que Eso me empiezan supera mucho. que empieza a aparecer en una habitación y tal. Es todavía hoy, está abierto a interpretación. Igual que La Naranja Mecánica, entiendes lo que te están queriendo contar. En 2001 todavía, ¿no? Hay por lo menos 4 películas que... Y luego esta tiene el placer de ser la película prohibida, de ser un placer prohibido, Sí. de ser esa película que incluso hoy los chavales dicen, hostias, yo tengo que ver esta peli. No veo cine más allá de los años 90, ya eso es como ver cine clásico para mí, Sí. pero esta película que
que en teoría ha causado muertes, destrucción, que es una película que fue retirada de los cines por su propio autor cuando estaba siendo el megataquillazo del año, llevaba casi 2 años en taquilla y Kubrick dijo a Warner, quiero que la retiréis, lo cual no tiene precedentes en la historia del cine. Es verdad que después de habérselo llevado, es decir, la película hizo mucha pasta y entonces ahí fue ya cuando... Cuando empieza a morir gente y empiezan a ver... Y por las supuestas las amenazas que estaba recibiendo. Es que estamos Kubrick. dando por supuesto una cosa y yo no lo sabía. Por ejemplo, me acabo de enterar que intentó comprar los derechos Mick Jagger para hacerlo con los Rolling Stones, los 4, que habría sido el puntazo. Yo no sé si llegan a hacer lo mismo, igual no es bueno para su popularidad, porque... Una cosa que sean sus satánicas majestades y otra cosa es que violen y maten a mendigos, ¿no? Pero bueno. Pelis con músicos, por lo general, regular. Ya. Es decir, no por lo que sea, pero no suelen funcionar muy bien. Pero yo me puedo imaginar en los 70 los Rolling Stones diciendo, ¿y si nos hacemos esta peli? Hostia, qué puntazo, ¿verdad? Qué horror. Menos mal que no. No sé qué habríamos tenido. Al final Mick Jagger hizo bastante Te iba a decir, cine, le he visto en algún sitio. Hizo más cine, ¿no? Quizá del deseable. Del que debería. Pero sí, él y Bowie, además yo creo que tenían ahí... Me da la sensación de que podía haber cierto pique. Me suena de haberle visto y Bowie sí, tuvo mejor puntería, por lo menos para los proyectos. Y Sting en Lock and Stock. Sting también ha tenido varios papeles. Y en Dune. En Dune haciendo de Freud Reuta Sí, es verdad. Y poco más. También iba a hablar un poco de la distopía que es esta película. Sí. Es una distopía, pero no te lleva al futuro. Estamos con una especie de universo paralelo. Bueno, estamos en los 60. La gente ha intentado descifrar en qué año está ambientada la peli. Sí. Y la decoración es muy... Pretende ser futurista. Vamos a ver, esta peli es de 71, pero rezuma 60 por todos los lados, es decir, toda la estética, ¿verdad? Psicodelia, ¿no? Además que tiene mucho de la época de Sharon Tate, de Charles Manson, tiene mucho que ver en la historia, ¿verdad? Pues lo tenemos aquí al lado. La gente ha intentado... No sé si alguna vez en la novela no se dice en qué año están. No. Creo que se ha interpretado como que podrían estar en los años 90. Ah, sí. Podría interpretarse. Pero... Es que me encanta que mal envejecen a veces las pelis de ciencia ficción, si esto fuera ciencia ficción, porque por eso es una decoración entre comillas futurista, pero luego están todos con la máquina de escribir. Sí, es un megamix ahí. Una cosa extraña, ¿verdad? Yo creo que es ciencia ficción la película en todo caso, más allá de la decoración. Sí, pero ¿qué más pelis de distopías había en el 71? ¿Había habido algo antes o vino todo después? Estaba... Joder, esta es para pillar, cabrón. No la tenía apuntada. No, sí que en los años 70 son grandísimos años de distopías. Es del 71. Es del 71, pero por ejemplo, ya se había hecho adaptación de 1984, de Orwell, por lo menos un par de ellas. Esto es muy 1984. Se había hecho... Sí, en parte sí. Se había hecho también la adaptación de Fahrenheit de Ray Bradbury, la adaptación de François Truffaut. Luego en los 70 tenemos, por estos mismos años, creo que una de mis distopías favoritas, que es Soylent Green, aquí titulada en España Cuando el destino nos alcance, que es una con Charlton Heston. Ahora te iba a decir El planeta de los simios. Eso el planeta, no, en realidad sería más viajes en el tiempo, o exploración espacial, como lo quieras ver, es anterior. 2001 también es anterior. Es decir, es verdad, nunca lo había visto así, pero quizá de estas distopías más o menos urbanas... Sí. Lo que pasa esta es que sea de no las es un mundo pioneras. tan alternativo, ¿verdad? Es un poquito distinto del mundo en el que vivían ellos, pero no vemos grandes cambios. Pero eso es lo bueno, que lo asocias más a una vida con la que tú te puedes identificar. Sí. ¿Pretenden dar un toque como si fuera la juventud que está compuesta por bandas de psicópatas? Yo creo que es más general, es más toda la sociedad, porque los padres son también unos especímenes muy particulares, ¿no? O sea, creo que al final... En la película se habla mucho también de eso, ¿no? De lo que dicen del libre albedrío, más que, ¿no? de ese ambiente de libertad que es horrible y que es una sociedad destruida y de la voluntad del ser humano y cuando te la quitan, ¿no? Y cómo vivir en ese ámbito de libertad puede ser una amenaza y es algo hostil, es un ambiente hostil y cuando tú no tienes voluntad de hacer nada, esa libertad te atrapa y te mata. Es que esa es la parte distópica y profunda de esta película. Porque claro, la gente joven que vemos aquí son todos grupúsculos de psicópatas. Gente joven, ¿no? Que además en el libro son aún más jóvenes, con lo cual todavía es más heavy ese libro, porque tú estás viendo violaciones, una mujer que tiene ya unos pechos desarrollados, mujeres. Sí. Y en el libro tienen 10 años. Sí, es muy hardcore. Es que ellos tienen 15 en el libro, me parece.
Claro, un A actor que todavía como si tú te pones en la situación dices, es muy bestia. Malcolm McDowell podía tener, protagonista Alex, podría tener 27 años o por ahí. Aquí cuando tenía hizo esta 27 película. años. Sí. Hay también un guiño bueno, es todo este tema de las bandas. Claro. De las bandas. Y al parecer no solamente en el Reino Unido, pero por ejemplo en Rusia, cuentan la inspiración de Anthony Burgess, entre otras. Él estaba alojado en Rusia. Dicen que por ahí le pudo venir también la inspiración para crear este lenguaje mixto entre el inglés y el ruso. Sentido, ¿eh? Y creo que era en San Petersburgo, por aquel entonces además creo que era todavía Leningrado. Creo, a lo mejor me estoy columpiando. En el 71, sí. Me acabo de tirar. Sí, pero no sé si el Leningrado es el equivalente a San Petersburgo, pero bueno. No, eso era... No, sí, creo que sí. Puede ser, ¿eh? Petrogrado, yo qué sé, tío, todos estos nombres. La cosa es que, bueno... Y Anthony Burgess, la verdad, una de sus inspiraciones más terribles que tuvo fue que su mujer fue violada en la Segunda Guerra Mundial por soldados americanos en Londres, desertores, se supone, desertores. Entonces, claro, él, al final, esto es una novela que fue moderadamente... célebre cuando se publicó antes de que Stanley Kubrick le echara un ojo, que posiblemente yo creo que la novela se debió publicar como 5 o 6 años antes. En el ambiente underground era una novela que pegó muy fuerte por todo lo que planteaba y que, hombre, a ver, yo creo que al final le guste más o menos a los herederos de Anthony Burgess, lo cierto es que si hablamos hoy de su obra y si podemos dedicar maravillosos programas como este, se debe en parte a la película de Stanley Kubrick, ¿no? Sí, bueno, ahí tenemos más de Stanley Kubrick. Yo también estaba acordándome de las tribus urbanas que aquí llegaron muy tarde, aquí casi los teníamos en los 90, pero en Inglaterra estuvieron desde la posguerra, todos los Teddy Boys y todas estas cosas, Claro. Pues tenía algo que ver con ellos. De todas formas, yo aquí... Los mods, los rockers, este tipo de historias, ¿no? Los heavies, los punks... Yo que estaba muchas veces intentando hacer un batiburrillo de cosas que pueden influir, aparte, lógicamente, creo que fueron 2 años antes el asesinato de Sharon Tate por Charles Manson, unos psicópatas también. Fue en el 68, 69. Porque está el Helter Skelter, que es de ese año, me parece. Entonces, en esos 2 años empezó a concienciarse mucho la sociedad con el tema de los psicópatas y los asesinos en serie, que hasta entonces pues no habían tenido tanta relevancia. Y luego me está acordando un poco de Alguien voló sobre el nido del cuco, pero bueno, eso para el final ya. Si sale bien el tratamiento o no. Esa es posterior. Es posterior. También hay un Pues poco... entonces tuvo que ver algo, seguramente. También hay un poco de eso, porque además es una película que en ese sentido, como decía Alba con lo del tema del libre albedrío y tal, te plantea un debate muy interesante. Cuando se ponen sobre la mesa según qué terapias, que pueden ser terapias para, como se suele decir, redimirte, o puedes tomarlas también como una auténtica venganza. Eso lo dejamos para el final porque da para muchísimo. Sí. Aparte, sí, es verdad, cuando estemos ya con la parte del... Claro, yo no veo tanta... Que no hemos empezado todavía el programa, ¿no? Sí, Es que no hemos empezado. Así Total. como largo, Vamos empezando, ¿vale? Luego que no me riñan porque he contado la película, tiene 51 años, yo creo que la podemos contar, hacer spoilers. La tienen hasta el autocine, chicos. Vemos la paliza al mendigo, que es una cosa muy clásica de las tribus urbanas, ¿verdad? Y es muy de tribus urbanas apalear un mendigo, ¿verdad? Lo más típico que hay. Es como, yo creo que la prueba de iniciación casi. Total, calzoncillos largos como en el oeste y un bombín de estos que le he puesto ya... yo me voy todavía antes. Yo me voy todavía antes de la paliza al viejo. Yo me voy ¿La música a lo 2001? No, yo me voy a esos planos con esos colores. Bueno, el pum, ese rojo, el pum, ese azul, y aquí ya lo tengo que decir porque si no luego se me va a olvidar, y es un detalle que luego lo comentaremos, pero ese rojo primero y luego el azul, la máquina de escribir del escritor, la primera es roja, y cuando pasa todo lo que pasa, la siguiente máquina de escribir que tienes es azul. Boom. Y vas a contar Ostras, por qué. pero lo cuentas desde un rato. Déjame meter un par de anuncios, así hacemos dinero, y luego lo cuentas al final. Y he hecho la foto para que luego la veas. Claro, es que a ver, este señor que tiene aquí su libro... Esto ya no vale de nada, tíos. O sea, fuera. Es azul. De hecho, Qué malo, esa máquina tío. de escribir roja luego la tiene Alex en su casa, debo decir. Y no habéis dicho nada de la bata que lleva el escritor, que casi... Me faltan las gafitas, ¿sabes? Se merece por lo menos un bofetón, porque madre mía, la estética de la casa del colega. Pero bueno, que dice, perdón, porque antes de la paliza del viejo, lo que sí que quería resaltar es que... O sea, son los colores que aparecen en los créditos. Él empieza con un pum, con un rojo, pum, un azul. Pum, otra vez rojo, pum, otra vez azul. Pero un poco el flaseo de colores que no metían en Vértigo también, que te metían unos colores Eso ahí. es. Bueno, y por una eso cosa, te digo que y es una en- película en la que el color... En, pues, 2000, obviamente, en 2001, también. en el viaje ligérsico del astronauta al final,
Sí. que se mete en esa especie, yo no sé si un agujero Es de rojo. gusano o lo que sea, de repente empieza, pam, parpadea un color, pam, parpadea otro, pam, parpadea otro color diferente. Bueno, siempre se habla de que Kubrick con el rojo tiene ahí algo, sale también, bueno, en el Bueno, es Resplandor, verdad. tanta sangre. En el obviamente Resplandor tiene el que color ser- rojo es... Por Y aquí cierto, también, la aquí sangre, mujer- la sangre... La mujer violada va de rojo entera. Sí, Da- Es que eso nos lleva a que, por alguna razón, este hombre tenía Fijaciones. claro visualmente, o sea, visualmente era su obsesión. Y no todo obedece a algo. Sí. O sea, él nunca explicó exactamente el porqué, tampoco concedió muchísimas entrevistas a lo largo de su vida. Era un tío raro, de narices, ¿eh? No, Pero no, luego no, le ves, no, en las no, entrevistas sí que se le ve una persona que entra al trapo, que contesta bien, que se explaya en lo que le preguntan. Pero es verdad que, claro, al final lo que suele ocurrir es que con los años cada vez más es cuando ya la gente nos metemos a intentar averiguar el porqué ya del más mínimo detalle. Y en este caso, claro, él se le ven algunas fotos de algunos rodajes, o sea, por ejemplo, colocando, en El Resplandor ocurría, ¿no? Colocando un tarrito de estos de harina del almacén donde está encerrado Jack Torrance, perfectamente así sesgado. Es decir, era obsesión. Un poco anal ya, porque Obsesión la que tenía... elegir a los actores de los doblajes de cada país es un poco demasiado micromanaging, ¿no? Micromanaging, perdón. Por cierto, se nota que todavía estamos en una época un poco prehistórica en los efectos especiales por el color de la sangre. Hay un momento del cine en el que Es Titan Lux, la ¿no? sangre parece de verdad y unos años antes es horrorosa. Y aquí todavía es... Horrorosa. Es un poco acuarela, ¿sabes? Le quita mucho realismo. Si es que luego, joder, la gente sangraba poco por aquel entonces. Porque, tío, tú Van ves la con- sangre y es súper oscura, Sí, es muy pero oscura además la van sangre. como con pezones pegados y Es sangrando. que por eso te digo que la película comienza y él tiene en la... O sea, ya cuando de repente te van haciendo ese traveling y vas viendo lo que llevan los personajes, Sí. ya ahí... Ya el principio me genera esa angustia, Total. ya te tienen ahí. Es una película que yo siempre digo que siento como un amodio porque estoy aquí enganchada, pero a la vez la Pero es odio porque desagradable me también. genera náusea Sí. desde el primer segundo. O sea, a mí ese rojo y ese azul ya te está... Me siento un poco Alex cuando está así con los ojos porque no me puedo mover y me están poniendo todas esas escenas violentas y te las estás tragando. Es verdad. Entonces es un poco también eso, que consigue que el espectador sienta... bueno, al menos en mi caso, no no, voy a hablar dale, del es espectador que- en general, que sienta ser un poco ese Alex, porque son escenas que asocian a esa música, y perdonadme que os diga, pero yo ya no puedo ver en el Club de los Poetas Muertos a los chavalitos ahí corriendo y ya me tiene que venir a mí la imagen de la naranja mecánica del Alex así, y ya me habéis jodido la película del Club de los Poetas Muertos porque a mí se me ha quedado aquí. Entonces, creo que en parte sí que siento... Que traslada eso al espectador, esa angustia, esa náusea, ese instinto violento, porque también hay momentos en los que dices, es que te estampo, o sea, que verdadero gañán. Y siento un poco eso desde el minuto cero. Pero es el macho alfa del grupo también. Sí, Que eso se nota mucho, que son como un grupo de lobos, porque a cada cierto tiempo le retan y el tío tiene que ponerles en su sitio. Es como que se lo comen. Lo que os iba a decir también es que esta peli también tiene un toque muy teatral en las actuaciones. No da la sensación de una actuación... No sabes si es que en el mundo en el que vives, ahí, ahora mismo en este momento, o por el lenguaje que utilizan, gesticulan de otra forma, pero les vemos casi recitando las cosas que dicen, ¿verdad? No es una actuación natural del todo. ¿No, No. lo veis vosotros? Sobreactuados, Un poco tal vez. sobreactuado todo o teatral, por lo menos. Sí, por ejemplo, hay un momento dado en que creo que era el personaje del escritor. Voy a dar un super salto, ¿vale? Mini, venga, dale. Pero un super salto, pero cuando descubre quién es Alex, que lo tiene hospedado en su casa, sí. hay un momento en el que el escritor está como sí. algo así, y entonces, claro, él contaba que, joder, que él sentía como que luego veía el resultado y dice, joder, es que prácticamente me está pidiendo que actúe como si esté cagando en ese instante. O sea, como y es una que lo cosa... parece. Él dijo, Entonces, con esto no me dan un Oscar, Kubrick- vamos, es demasiado... O sea, menos es más, amigo. Yo creo que Malcolm McDowell lo definió muy bien cuando dijo que Kubrick, cuando dirigía a los actores, no sabía bien lo que quería, pero sí sabía bien lo que no quería. Entonces, es verdad que en las películas de Kubrick yo no las recuerdo especialmente, con algunas excepciones, como puede ser, y además es un personaje muy estereotipado, como puede ser la de R. Lee Ermey en el principio, el sargento de la chaqueta metálica. Maravilloso. No suelen ser interpretaciones que se te queden grabadas en la memoria de lo buenas que son. Es decir, de algún modo a veces o les ves muy encorsetados,
Sí. o a veces sobreactúan demasiado. Pero aquí Y no es que sean malas, yo es creo que se les ve toda la película, todos los actores están como haciendo un poco de más, se les ve un poco artificiales a todo, ¿no? Yo ¿No creo lo que veis? la dirección de actores no era lo que No es lo Kubrick suyo. mejor dominaba, porque además, por ejemplo, Malcolm McDowell, que era el papel de su vida, por Sí. supuesto, sabía que iba a tener el eco que no había tenido nunca, porque tenía el mejor director en activo de la historia. En ese instante para él, la película iba a tener eco sí o sí, pero él tenía mucho miedo de decir, ¿cómo interpreto a una cosa así? Porque en el cine, y salvo producciones a lo mejor, pues mira, tipo El fotógrafo del pánico o algo de esto, salvo producciones muy menores, no te habían mostrado a un tipo así como protagonista Estoy pensando y contando la historia en desde su punto de vista. el loco este de Harry el Sucio, el de... Sí, pero eso es un villano. Mira, un villano. mira, uno que se me acaba de venir a la cabeza, el personaje de Tony Curtis en El estrangulador de Boston, que es una película anterior, pero incluso ahí es que es otro rollo diferente. Esto, joder, aquí estás viendo un tío No, que es un sí, violador sí, directamente es muy bestial. y un asesino. Entonces, Malcolm McDowell, claro, él le pidió consejo a Kubrick, le dijo, oye, no sé, Stanley, esto cómo lo puedo afrontar, porque había pensado que tal. La respuesta de Kubrick era... Malcolm, yo no soy la Real Academia de... Haz lo que puedas. No soy la Real Academia de Interpretación Británica. Qué fuerte. Actuar es cosa tuya, dirigir es cosa mía. Entonces, Imagínate la Eso es diferencia bueno y con malo. con otros directores que te le dicen Bueno, todo pero- lo que tienen que hacer. Y Sí, este hay se directores olvidaba de de ellos, actores ¿no? y este no lo era. Total. él estaba moviendo sus tarritos para Estaba que viendo cuadraran. sus traveling. Había empezado a contar lo que pasaba en la peli, lo que pasa Sí, es que nos pero- habíamos dejado lo del bar. Está en un bar súper Eso surrealista, con las mesas La que son joroba. como tías así haciendo el puente, ¿no? Sí. Que ya es violenta la película te Sí. lo juro, es que desde ese rojo, por eso te insistía, porque es violenta desde ahí. O sea, cuando se va abriendo ese plano y vas viendo que el tío tiene aquí un ojo. Es un ojo, Sí. un ojo sangrando. Sí. El otro, las pezoneras aquí, están así medio colgados y van abriendo el plano y ves Pero tiene un tías toque ahí. también un poco torrentiano, es todo desagradable, es todo sucio desagradable, y... es mal, todo mal. Ya Sí. empiezan y de todo Y mal. no os olvidéis que es muy importante, voy a mencionarlo aquí solo una vez, pero el tema de la banda sonora. Sí, que es muy 2001, ¿no? La banda Por lo sonora, menos la primera sintonía... no, la banda sonora lo que tiene que es a mí es el tema que más me gusta, que es con el que se abre la película, que es el funeral de la reina Mary de Henry Purcell, que es un tema además súper solemne, Sí. es precioso además, pero claro, aquí está con sintetizador. Aquí hay que mencionar que, por cierto, les dedico un capítulo entero a ellas, que son Wendy Carlos, por aquel entonces Walter Carlos, antes de que cambiara de sexo, y Rachel Elkind. Pero espera, que eran- estás dando por supuesto, que estás contando del Wendy Carlos que cambió de Ah, sexo. sí. Wendy Carlos, o sea, Claro. era Walter Carlos cuando empezó a rodar la película, por lo menos así estaba acreditado. Estás hablando del compositor. Del compositor, sí, Claro, sí, pues sí, eso, del dilo. compositor. Ahí, eso iba, joder. Y la cosa es que lo que hicieron fue coger temas de música clásica, la novena de Beethoven. Claro, esto hay que mencionarlo porque está presente en toda la película. Papam, papam, Y el Singing in papam. the Rain también. Y Singing in the Rain, sí, eso, Bueno, eso también tiene es luego una una anécdota, tiene también. una anécdota muy curiosa, sí. Pero la cosa está en que lo que hacen es coger esas piezas solemnes, preciosas de música clásica y pasarlas por el tamiz del sintetizador, el famoso sintetizador Moog, Sí. con 2 OEs, que es como el proto-sintetizador que vendría por aquel entonces. Que estaba muy de moda en aquella época. Eran pioneras en el uso de la música electrónica, ya lo habían hecho con conciertos de Bach, habían tenido muchísimo éxito vendiéndolos, sonando como suenan en La Naranja Mecánica. No es quizá lo que mejor envejece de la película, pero es verdad que, o sea, yo sí que aprecio el hecho de que lo vieran como la música del futuro. Es decir, ya que no vamos a hacer una música, ya que no podemos permitirnos aquí, yo qué sé, decorados especialmente tal, vamos a hacer una música que sí que sea futurista. Tú imagínate que te hacen un ragatón de Beethoven. Pues es que entonces Pero bueno, Kubrick también hay que eligieron- ponerlo en un altar, vamos. Porque él precisamente elegir esa música clásica es porque esa no iba a pasar de moda. Eso porque es, ya eso es. un clásico. Exacto. Pero es que el juego de la música también es fundamental para que tú puedas soportar la película. Mm, Eso es cierto. Sí. Siempre se habla de cuando tú pones una escena horrorosa, si le pones una música graciosa, tienes la misma escena con distintos tipos de música, a ti interiormente tú la asimilas de una manera o de otra. Entonces, esta película le pegaría una música horrible 2 horas y cuarto. No la soportarías. Entonces, para también meter unas escenas tan violentas y tan bestias, pese a que es una violencia, dicen, estilizada, porque él no se recrea como hoy Sí. se recrearían, ¿no? O sea, pero una escena de violación o una escena de sexo que pasan a cámara rápida, te lo ponen, esa bueno, escena eso es con música. Entonces, verdad. lo soportas,
porque te lo ponen con ese tipo de música. Esa primera intento de violación no es una música acorde a lo que tú piensas que va a ir. Es una ópera Si no, de Rossini. No, claro, ¿verdad? entonces no la soportarías. Y esto es clave porque además esto nos lleva a el tema del uso de la música y la intencionalidad que tiene. Eso es que lo que te están diciendo es, amigos, esto es una sátira. Exacto. Claro, esto es una comedia aunque no lo parezca. O sea, y eso yo creo que lo decía Malcolm McDowell también, creo que es otra de las claves. La gente fue a gastarse la pasta a millones para ver a esta película por el tema de la violencia. Quizá lo que no se daban cuenta es de que era una comedia, de que era una sátira, mejor dicho. Eso te iba a decir, comedia no. Y que podía ser una sátira, social, una sí. sátira social y política incluso. A ver, estaba contando, no te preocupes, estaba contando lo del bar, porque hemos hablado la paliza al mendigo, pero no habíamos hablado que de alguna forma ellos como que deciden que van a inaugurar la noche, se van como de cacería. Eso es. Entonces ellos van pues a cumplir con su objetivo, que es, le pegan una paliza al mendigo, se lo encuentran por ahí, es un tío que le empieza a pedir, creo que les pide Dinero. una ayuda, pero de una forma muy, no digo yo que fuera desagradable, pero que es un tío un poco así como que se lo, no sé, no es un tío que te caiga bien tampoco el mendigo, es como, aquí no, yo creo que en toda la película no hay nadie que digas, qué buena persona, que me cae de puta madre, ¿sabes? Son todos así como un poco desagradables, también actuación un poco teatral, un poco histriónico todo. Vemos lo de los mendigos y luego vemos como que se cruzan con otra tribu urbana de tíos, son otros 4. En el teatro, ¿no? Sí, El Billy Bow. los Billy Bow, que van vestidos de camuflaje, ¿no? Son como y están intentando en un teatro pues violar a una chica hasta que llegan estos. Y es un poco lo que os comentaba antes, que da la sensación también que este Alex tiene que andar mostrando que es el macho alfa de su grupo y de alguna forma es una lucha de poder, porque no es que estén intentando defender a esta chica, no, es que de alguna forma les han pisado el protagonismo, ¿no? Sí. Yo la parte del mendigo, también él dice, habla de ese tema social, de este mundo es una mierda. Dice, cuando ya le pide dinero, el tío coge y le empieza la patada, pues matadme, porque este mundo es una mierda. El hombre va a la luna, da la vuelta por el sol y esto es una mierda de mundo, me quiero morir. Y allí te está dando un poco el reflejo de lo que es la sociedad actual en el minuto 2 de la película. Y lo que debían pensar los viejetes en los el hombre años ha ido 60. a la luna. Claro. Kubrick, Eso la es. luna. Ahí, Joder, ya está. sí, no, claro, es que ha Esto es escrito un libro. Un clip muy guay. ¿Pero qué hablas? ¿De las conspiraciones y también? En este no, pero en el del Resplandor No, sí. no, ya si me lo contaste, lo de la moqueta y Claro, el claro, y el jersey del jersey del chaval. niño, Está, sí, está sí, clarísimo. Claro. No es más ciego que el que no quiere ver. Y Eso más es. que tener que estar constantemente manteniendo ese estatus, él lo que viene a demostrarte es ese personaje que ya lo tiene, el estatus ya lo tiene. Él le da 1000 vueltas al Billy y a sus colegas, les mete una paliza que les deja ahí, que también ese sonido tan primitivo cuando le están dando la paliza. Eso es que el sonido en esta película también me llama mucho la atención porque son como animales. Sí, si sí. lo escuchas es sobre todo al que es más lelo, ¿no? Es como, Sí, al es como muy gordo que este. parecen monos. Espera, ¿quién es el más lelo? Porque después de este todos son muy Es- lelos. no, sí, el no, que le raja la mano. El que le raja sí, la mano que es es el más grandón, lelo. sí. Aparte que Eso son es. tíos muy feos. Yo creo que son actores muy de segundo, de tercera, porque esos tíos yo creo que nos hemos vuelto a ver, ¿no? Es gente como muy... Está la presencia física de este Alex y los otros que son como lacayos, que de vez en cuando le van pinchando a ver si pueden ser ellos jefes también. Bueno, de ¿verdad? vez en cuando no, yo creo que una única vez, y en la única vez que le intentan ahí meter, Sí. el tío coge, pum. Por eso es como un poco el eslabón, cuando hablábamos del tema de la libertad y de la pérdida de voluntad. En los eslabones, digamos, de esta cadena, yo veo un poco a los padres de Alex y a los amigos. Sí. Por encima está Alex y por encima de Alex está el gobierno, la parte de la sociedad. Entonces, tú ves ese eslabón, es como la libertad, cómo la van perdiendo, ¿no? O esa voluntad, están a la voluntad de lo que quiera Alex, realmente los drugos. Entonces vosotros, ¿por Y qué además- creéis que se enfrentan al grupo este que están en el teatro? Porque van Por marcar el Claro, territorio. porque sí, los sí. tiene más grandes. También, efectivamente, a ver quién mea más largo. Nuestra tribu somos más poderosos que la Al, vuestra. al hilo de esto, también, y ahora que lo estaba diciendo Alba, se me ha venido otra de las reflexiones que en realidad es una no reflexión. Y es que a Kubrick él no quería profundizar aquí en las raíces de la violencia para nada. Es decir, él no profundiza exactamente. O sea, una película podría mostrarte en los años 40, 50, 60, un poco. Te puede mostrar a alguien como Alex, no con esta explicitud, pero es intentar decirte, no, claro, es que ha llevado una vida, claro, el padre la ha maltratado, en el colegio le hacían bullying. No, eso aquí a Kubrick no le importa absolutamente nada. Ese no va a ser su guerra. Su guerra va a venir después con el tema del encarcelamiento. Ahí es cuando ya quiere mostrar una tesis.
Sí. Y en este caso, el tema del origen de la violencia no Hombre, le corresponde nada. De estos hecho, cuatro sale grupos- todo el mundo muy mal parado. Sí, pero porque esto- los padres de él, es que dicen, joder, es que es la Pero- nulidad también. Pero, a ver, no es que no le interese, es que es a ver, la realidad entre comillas, es todos los tipos de violencia se dan. Se da Sí. violencia física, se da violencia psicológica por parte también de los padres, con ese, no sé si chantaje emocional, no sé cómo llamarlo, pero eso también es violencia contra Alex y Alex contra sus padres. Hay violencia sonora, violencia visual, todo es violento. Pero no Sí. crees, eso también viene Son, de lo que... son los primeros 40 minutos de película, son una prueba, ¿eh? No, perdona, los 9 primeros minutos ya se han metido la paliza al viejo. Le han metido la paliza al Billy y a sus amigos y encima van en el coche tirando Sí. coches por Pero- ahí. Minuto pero mira, 9. vamos a eso. Sí, sí, Lo pero que estáis minuto hablando de nueve. Pero yo lo alargo. estos cuatro grupos, estos dos grupos de cuatro, estamos viendo ocho chavales son abiertamente psicópatas. Entonces, también estamos en una época en la que la gente se estaba preguntando por el origen del mal. Sí. Si es que te hacían así o nacías Exacto, así. sí. Hoy en día, la ciencia está bastante claro que tienes que tener una predisposición genética. Es decir, lo que tú vives en la infancia te predispone más o menos a disparar ciertos marcadores que tienes, pero tú tienes que nacer así. Suponemos que en aquella época no estaba tan claro. Entonces, nos están mostrando una distopía en la que por lo menos estos dos grupos de jóvenes que estamos viendo son abiertamente psicópatas. Es decir, van a hacer una destrucción de... Aparte que es que ni siquiera sienten vínculos entre ellos. Se están desafiando a ver quién manda más y luego están sin ninguna empatía violando, matando y pegando palizas. Y nadie hace nada. Y nadie hace nada. Pero nos están mostrando una sociedad en la que, como están despersonalizados y no les tratan bien o han estado expuestos a ciertas cosas, los chavales salen así. Y hoy en día ya la perspectiva desde un punto de vista de la ciencia ha cambiado. Es decir, tú tienes que tener cierta predisposición. Entonces, porque es una distopía, porque no sería normal que toda la gente saliera psicópata. Y aquí estamos viendo casi que nos están mostrando una juventud de verdad que toda la sociedad, porque los padres no hay por dónde cogerlos. Los únicos que parecen igual que los nuestros son los políticos. Los políticos son tal cual, ¿verdad? Next question. Una cosa así. Es un político pata negra, como los de toda la vida. Eso no cambia nada. Eso es verdad. Y luego ya tenemos la escena, lo que estaba contando Alba, la escena del coche, que es curioso porque es lo más criticado porque dicen que es poco realista. Y digo, bueno, ya, pero ¿qué parte es poco realista? Claro, Que es muy fea. Cuando van conduciendo Porque se nota la por noche. transparencia Eso de es, detrás, por ¿no? eso, Bueno, tío. pero eso es una... No sé, bueno, ni me Pues hay había mucha fijado. gente indignada con eso. Digo, que te ¿En serio? centres ¿Pero en eso. quiénes son esos? ¿Quiénes son, tío? Comentarios anónimos. A mí Sí, esa eso, escena que me ve la recuerda a Batman en el Batmóvil. Sí, es un poco así, Le ¿verdad? falta un Pero el poco de la los 60 musiquita. dices. Sí, le falta la musiquita. Y entonces yo creo que hasta puede ser hecho a propósito, ¿eh? No, porque cuando decíais lo de la comedia o la sátira, yo creo que Sí. también se refleja ahí, en esa forma también de conducir, cuando van Sí. con el volante rojo, yo aquí todo el rojo. Con los colores. Toda la tapicería es roja, pues sí. Entonces creo que eso... ¿Verdad? También es un poco James Bond. Continuar así con que se veía detrás. Sí, pues es cuando hace así con lo de las linternitas cuando llegan Sí. a la casa. Yo hace creo tum, que tum, Pero tum. por lo que dice que es Batman el que está conduciendo en la noche, acercándose, Sí. parece a la guarida, ¿verdad? Pero es La muy de los parte, 60, la parte ¿verdad? heavy de la película, es decir, es un desafío en un nada despreciable porcentaje de metraje del principio, que yo creo que, insisto, puede ser media hora fácil, media hora, 40 minutos, que es ya pasado lo de la casa del escritor. Sí, ahora llegamos a la casa O sea, del escritor. Minuto 9 y... No, ¿sucede tan pronto? Minuto Sí, 9. lo- Sí, es lo que te digo, que para es eso que traigo las 9 notas, Jaime. minutos... Ostras, pues se me hizo larguísimo, ¿eh? Es que en 9 minutos han hecho ya todo eso. O sea, ya Sí, estoy sí, agotada y estoy es ya que con es, náuseas, es que ¿sabes? claro, es la típica sensación que dices, hostia, la película son que 2 horas y Cuarto. 20 Cuarto habéis dicho. aproximadamente. 2 y Dices, 16. Y 16, lo, sí, lo también. típico, ¿no? Que dices, esto va a ser todo el rato así. Sí. Sí. ¿Sabes? Eso es un poco Bueno. lo que luego ves que no. A ver, la casa escritor. Nos enseñan una casa de un tío, suponemos, forrado, con decoración futurista muy de los 60. Yo no sé si en los 60 la gente millonaria estaba tan loca como para decorarla así, pero seguramente no. Igual eso no es tan distópico. Vemos un escritor con una bata muy hortera, escribiendo una máquina de escribir, y luego la mujer metía una especie de cápsula muy Star Wars, ¿no? Así como que llaman al timbre un timbre estridente y se levanta y dicen esta cosa tan tonta que les funciona siempre cuando llevamos a los telefonillos de enanos y te acaban tirando agua porque hacías el gamberro. Esto siempre tiene una fórmula. Mi amigo ha tenido un accidente, por favor, deje llamar a la policía por teléfono, ¿verdad? Parece que lo tienen ensayado. Funny Games, que es una película que, sin ir más lejos, los uniformes de los dos Son chicos iguales. son también de color blancos y tal. Lo hacían así. Creo que en este caso la excusa era lo de que se habían quedado sin huevos. Sin huevos, algo Luego así, los no me tiran, acuerdo. lo tiran, ¿no? Y luego otra vez los vuelven a tirar y dices, estos que huele a que Mal, les van a torturar mal, a todos. todo mal. Por cierto, el timbre
si no recuerdo Que suena mal... muy estridente, ¿eh? No, el timbre es la novena de Beethoven. pues O es una de las sinfonías de quinta. Beethoven. O la quinta, ¿no? La Tin, quinta. tin, 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 Sí, ¿no? sí, Puede sí, ser, sí. sí. Es posible. Es la quinta. Esa escena de esa casa tiene mucho... Una cosa que hacen Bueno, mucho los psicópatas joder. es aprovecharse de la humanidad del prójimo para aprovecharse. Es decir, esto está aprovechándose de las buenas emociones o sentimientos o las convenciones sociales de hay que ayudar a una persona que ha tenido un accidente. Porque ellos Bueno, no... de primeras dicen que nones, ¿eh? Porque luego la señora también dice Sí. que no, y luego mira, pero sí. Es como, Bueno, no tenemos teléfono, dice la mujer. Dice ¿Pero esa es primero. la segunda? No, la La primera. segunda, La bien. mujer que va ahí de rojo y dice, no tenemos teléfono. Sí. Dice, no, porque está sangrando mucho, señora. Pero Déjale. lo pide todo con mucha educación, lo que habéis contado. No, Entonces, al final claro, dice, sí, sí, sí. Es que dice, bueno, si no, disculpe, no pasa Sí, nada. sí. Siento haber molestado. Entonces, creo que es el marido el que le dice, bueno, ábreles, ¿verdad? Claro, dice, oye, es que quiero... El escritor que luego... El escritor es un trasunto del escritor de la novela, de Anthony Burgess. De hecho, le pasó lo mismo a su mujer, por desgracia. Y bueno, pero no me quiero adelantar. Si quieres hablamos No, de estamos ahí justo, de ese No, secuencia, no, porque lo digo, luego después va a volver Sí. Alex a la casa del escritor, que Sí. ya tiene otra vida Dentro de diferente. una hora, pero sí. Y tal. Pero bueno, no, el Singing in the Rain. Eso que es. esto al parecer... Claro, aquí La están todo- sujetando, la van a violar y está cantando Singing in the Rain mientras a él le sujetan, ¿verdad? Contra el y suelo. acompaña la canción con patadas en el estómago. Sí. Las patadas Que- son muy, lo que digo yo, son muy teatrales. Yo no sé si en aquel momento el cine de acción o las peleas del cine todavía eran un poco tontas comparado con hoy en día. Pero a lo mejor es que está hecho también a propósito, en plan rollo sátira, Hombre, por porque es eso- demasiado torpe todo, No, ¿no? No, dicen que es una violencia estilizada también un poco por Claro. eso, es muy coreográfico todo, ¿no? Además, la música que hay en Justo. ese momento es lo que está cantando Malcolm McDowell. Eso es. Lo que Porque está le dio cantando por Alex. ahí. Entonces, claro, él cuenta... Parece una improvisación, es verdad. Es que lo es. Ah, que ¿sí? cuenta al parecer que, bueno, no Kubrick era un momento tan tenso, es el momento quizá más, vamos a decir, desagradable de la película, y no sabían muy bien ellos cómo sacar eso adelante y de qué forma y tal, y de cómo podía funcionar, y entonces lo único que le dijo a Malcolm McDowell es algo así como, oye, Malcolm, ¿sabes bailar? ¿Sabes cantar? Tal. ¿Qué se te puede ocurrir por aquí? Y se habla de Singing in the Rain. Lo de Singing in the Rain fue cosa Sí, suya. lo primero. Fue cosa suya, para desgracia de Jim Kelly. por Mira, yo cierto, que no sabía... Ya, Que que luego lo- dicen que se lo presentaron. que se lo presentaron y que el y- tío le puso un careto y se piró. le negó el saludo. Es que Y- le cogió manía a mi obra, claro. tuvieron que comprar los derechos, obviamente, de Singing in the Rain para poderla utilizar. Entonces cobró el tío, puso pasta. Bueno, Pero- no sé si él o el compositor original, no lo sé, ¿eh? No sé si él por intérprete. Pero aquí es cuando te Bueno, digo- al final sí que suena Jim Kelly, Sí, es que sí, la sí, versión sí. cantando. Pero que aquí es cuando te digo que esa escena, que es horrible incluso con esa música, Y eso que te lo cortan, no te lo pero enseñan es gráficamente. de lo más pero desagradable es dura. horrible. O sea, es que casi no hay casi cortes, es en tiempo real, además es una tortura. Es una tortura. Por cómo le están a la Todo, tía quitando todo. la, O sea, la ropa. es muy que me heavy. genera náusea y digo, no la puedo o sea, me cuesta verla y me cuesta verla y te están poniendo esa música, ¿no? Entonces Y además, estoy siendo imaginaros- otra vez Alex, ya no puedo ver cantando bajo la lluvia con él, Nunca más. porque ya estoy como... Aparte, Jim imaginaros Kelly le que jodió, claro. seguramente luego hemos visto lo mismo en el cine y gráficamente, pues de forma peor, pero en el año 71 igual era todavía más heavy que ahora mismo. Claro que es ¿sabes? heavy. Es que no es había que visto eso si- jamás. Si me lo parece ahora, en el Claro. 2022... Dices, lo hemos visto más veces en el cine. Ojo, la violación es un tema siempre muy tabú, ¿eh? Sí, pero hemos visto violaciones en porque el es, cine. joder, a ver, por motivos obvios. Pero ha habido muchas películas que bueno, han sido y de también hecho- Vemos polémicas. hoy asesinato en La 9 de Mónica. milímetros, es decir, hemos visto que No, pero ahí no- digo, en cuanto a violencia gráfica... violencia gráfica. Pero es verdad que... hemos pero- tenido que ver Esta de bastantes, Mónica tío. Bellucci, que Claro. no- Joder, bueno, lo de Claro. Renault. Sí, pero es que claro, películas que fueron un escándalo Pues por eso precisamente te por digo, eso. pero es escandaloso en el 2022 porque es horrible y da igual los años que pasen. Pues seguramente fue peor en el 71, porque no había estado Claro, el, tío, publi- es el que público no, expuesto a es eso que nunca. no es tan, incluso a día de hoy, No, no, es es que a tan día de hoy fácil tampoco. ver No, no. una escena como Por eso, esa, que es porque que en el 2022 sigue siendo diciendo, joder, pues imagínate, esto es del 71 y en la Sí. escena del teatro con la chica, eso es horroroso. Si encima piensas en el libro ya es todavía más horroroso y él lo que hace es va bajando, también haciendo ese plano desde arriba hasta que llega, ya te quedas en el escenario, pero no, tú estás escuchando eso, por eso te digo que es esa Claro. violencia sonora, lo estás escuchando y no lo estás viendo, pero lo estás escuchando y ya me está generando ganas de vomitar, o sea, eso Tú me has comentado, Jaime, que es que le pasó al autor del libro, Sí. pero yo, antes de que me dijeras eso, yo estaba pensando en justo lo que hemos comentado al principio, 2 años antes, que al gran público le había llegado todo el asesinato de Sharon Tate, que había sido Sí. pues como un crimen en una casa, que llegaban unos psicópatas.
De algún modo fue Está un poco de actualidad todo el tema. Y eso fue un poco la tumba del hipismo, por Sí. así decirlo. Es decir, el movimiento hippie, como bien nos demostró por otro lado Tarantino luego en Eras una vez en Hollywood, Qué buena. que en ese caso ajustó ya cuentas directamente, digamos que nunca le han caído muy bien, por los motivos que sean, pero que en un momento dado todo ese movimiento que surgió como con todas las nobles intenciones de pacifismo, incluso con un uso recreativo de las drogas, que también habría que Y el amor libre. analizarlo, el amor libre, pues en un momento dado, es que claro, al final no se puede meter a toda la gente en el mismo saco, pero bueno, siempre salen gurús. Había excesos, y como todos los sismos, siempre acaba saliendo alguien que se cree en posesión de todo un movimiento, y este tío era un colgado además, y bueno, y hablando en fin, también en el rancho este que tenían de mujeres, ¿no? Donde prácticamente el tío las vendía al ranchero para que no les cobrara absolutamente nada. Sí. Entonces fue un poco sí, a ver, la crónica negra americana siempre ha sido muy heavy, pero es verdad que lo de Sharon Tate fue un punto de inflexión muy gordo. Una embarazada, muy famosa, Muy famosa. La mujer de un director. Pues efectivamente. A ver, voy un poco más para adelante, que al final vamos a ir... Yo creo que vamos a batir el récord porque vamos a hacer un programa más largo que la película, a este paso. Pues a este paso sí. Por eso te digo. Luego vemos que en realidad es un nini, este tío. Vive con los padres, escucha a Beethoven, unos padres que son unos frikis de cuidado. Yo creo que en ese sentido sí se ve mucha sátira que nos están enseñando hacia donde creen que va a ir la sociedad. La juventud echa a perder, muy violentos, con padres cada vez más tontos, la autoridad cada vez más flojita. Pero este tío es que le mandan al cole. Sí. Y claro, es un tío... Tú dices que aquí tenía 27 años. Sí, ¿verdad? por ahí aproximadamente, 26, 27. Ya estamos creo. imaginándonos que a lo mejor tenía un trabajo, ¿verdad? No, de hecho la madre dice, tiene trabajitos. Dice, Sí, no es que no no sé en saben qué qué trabaja, hace. dice el padre. Y dice, no sé en qué dice que trabaja. Dice, bueno, dice Como que hace tantas cosas, madres. dice que hace no sé cosas. qué hace cuando sale por En, la noche. en uno de estos momentos que él está, además, se pone su Beethoven y tal, Sí. que se le pone como una cara como que entra en trance. No sé si os acordáis que Sí. está como... Cuando se mira al espejo. Tal. ¿No? ¿Se supone que se están masturbando ahí o algo así? Puede ser. Es Me que lo creo todo, sí. lo leí en su día, no lo recuerdo, no he investigado tampoco ahí demasiado en eso, pero que es un momento un poco extraño también. ¿No? A ver, Que sigo entra- para adelante. Yo te iba a hablar del Mr. Deltoid. No ha triunfado este tema, ¿eh? Mira que No, es que estoy mirando la hora. Si es que tú Venga, eres sí, vamos si luego adelante, tú eres un tío. blandengue, que no puedes con los podcasts de 3 horas. El hombre al final, blandengue. claro. Mr. Deltoid es como el oficial de la condicional, pero no es de la Ostras, condicional. me Ese chifla es el este mejor personaje. personaje. Sí. Ese es que te partes con Es un él. tío muy de- histrónico que intenta aprovecharse de él, luego se acaba bebiendo el vaso de agua con la dentadura postiza y flotando. Es una escena muy pequeñita y es verdad que parece un gag casi de humor inglés, porque es Sí, una sí, cosa sí. muy Cuando le surrealista, coge de los ¿verdad? huevos y tal, ¿no? No, No es le que coge, le le da un mete golpe una encima. leche que Le pone le una deja al hostia. pobre sin respirar. Y cómo le habla como con buenas palabras, pero como con un tono Está ¿no? contenido totalmente ahí, irónico. está Sí, contenido. ¿verdad, Eso sí pequeño que es muy Alex? teatral, ¿no? Ahí sí que es una interpretación pues muy teatral, Sí. como tú dices, y ahí sí Sí. que veo más la vena cómica, Sí, porque sí, si sí, no, sí. no soportas las... Efectivamente. Total, Sí, eso sí. es un poco ridículo. Bueno, ahí creo que se cruza con los padres desayunando y cuando baja al hall de su casa tiene a sus compis esperándole para desafiarle. De alguna forma le Pero dicen... aquí esto antes, ver, perdóname, dale, dale. antes de llegar a casa, vuelven, después de la violación y de la paliza, vuelven al bar exhaustos. Es cuando pues sí, es tiene el cierto, es verdad. enfrentamiento con el Lelo, que no recuerdo ahora el nombre, que de ahí viene luego porque hay una porque hay mujer una que tía canta, cantando música clásica, sí. sí, y entonces el Lelo se burla y él, muy ofende educadamente mucho. también con ese vocabulario, como tú dices, y entonces el Lelo dice, oye, a mí así no me habla. Porque le da con Sí, el bastón. le da un bastonazo. A mí así no me hables, pues te reto, pues tal. Y ahí ya les ves que hay como un Sí, enfrentamiento. es un poco Aníbal Lecter, ¿no? Que era un psicópata, pero la falta de educación no la toleraba. Pero eso es una cosa, no es porque sea una mujer, no es porque esté cantando, es porque está cantando a Beethoven. Beethoven, eso es. Y está entonces cantando el la otro novena. Se ríe. Entonces es cuando, y de ahí se le queda ahí al Lelo, Sí. y es con lo que luego pues Al ellos día siguiente, intentan. sí, verdad. Eso es. Y le vienen a decir como que los golpes que están dando, porque recordar que aparte de las barbaridades que hacen, luego están robando también, que tiene un cajón lleno de Rolex Relojes, sí, y de le dinero. da por los relojes. Y creo que le está viniendo a decir que quieren dar golpes un poco más ambiciosos, que están haciendo poquita cosa, ¿no? Que es por lo que la excusa que dan para rebelarse. Sí, es como que le ponen, ahí sí que le retan, Sí. porque es como, joder, lo que hacemos contigo, pero hemos pensado en algo grande. Y el otro se quede como diciendo, a ver, Sí. aquí sí, A ver qué a ver quién la mierda tiene, es esta. a ver quién la tiene más grande y de qué plan es ese, ¿no? Pero es el momento después del bastonazo. Claro. Es decir, que Luego van andando por el paseo. O sea, está metido adrede para Sí. que de Eso alguna es. forma Justificar, justifiques eso es, la justificar. rebelión contra el cabecilla. Pero en ese momento, luego, justo en el siguiente plano, creo que van andando por el paseo y el tío como
estaba esperando el momento perfecto para darle de leches a los tres, vamos. No, porque el tío se queda ahí súper escocido. Sí. Y dice, ¿qué? No, es ¿Quién una, tiene es una aquí? jugada de poder, está en plan de Es me un están golpe de desafiando, mano, sí. si tengo que darle un golpe de mano, ¿verdad? Y es Cierto. otra vez otra escena de esa violencia estilizada que dicen, porque es que la hacen ridícula y que hacen que la gente se ría. Porque, claro, es esa caída ahí a cámara lenta de uno. Muy luego torpes cae todos, ¿verdad? Con unos caretos que se le ve ahí en primer plano, y luego la sangre que decís, que le mete, saca del bastón, hace así, guas, saca una navaja y le mete ese tajo con esa sangre tan clarita. Y el otro grita de forma así muy histriónica, como un cerdo. Como un cerdo, ¿ves? Es todo como muy animal. Es que el tío tiene un poco cara de cochino. Sí. Luego se van a un mall sesentero, a la tienda esta de discos, Sí. y se liga a las tías que están tomándose un polo polla, ¿verdad? es que hay partes muy gráficas y muy grotescas. Bueno, sí, es gráfico. De hecho, el asesinato que vemos con el pene de Botero es que es muy fuerte. Pero que también. en el libro creo que no es un cipote gigante. Ah, no. Creo Aquí que lo no. tenemos, de hecho, mira, vas a Ah, que lo pasar, tienes ahí, este va a pasar a la historia por ser el primer programa donde podemos poner un pene y no ser censurados. ¿Pero eso es de Botero Aquí o lo está tenemos. imitando No, una...? Botero no creo. Yo no. lo veo un poco así, ¿no? No creo. Botero además es posterior, yo creo. Intentando no ser Pero muy bueno, maleducados. pero es La verdad mata a que, esa no, mujer de un es verdad pollazo, que pero hubo un todavía no hemos trabajo, llegado, hubo un ¿verdad? trabajo de mucho diseño artístico, es decir, esto no surge Sí, es verdad. de la nada. Que por cierto, en lo de la tienda de discos, sí que hay uno de los guiños más extraños que ha hecho Kubrick a lo que sea, que es el que aparezca la banda sonora de 2001 en la tienda de discos, además justo en el centro, si no recuerdo mal, del justo escaparate. todo el Friki sois, de Bueno, verdad. del escaparate, Sí, pero del mostrador. esto se ha del dicho mucho. Del mostrador del sí, sí, escaparate sí. aparece clarísimamente 2001, tal, no sé qué. Y es curiosamente él había hecho una banda sonora a Alex North y la rechazó. Que esto también era muy de Kubrick. Le escribió una banda sonora entera para la película y dijo: no me gusta absolutamente nada, voy a utilizar música clásica. Entonces, Se lo que dijo, aparezca... no, lo pensó, pero a él no se lo dijo. No, exacto, sí, sí. Yo me esperaba de este Alex, como es un macho alfa y acaba de poner a sus compis en su sitio, bueno, les ha tirado al mar directamente. Cuando va a intentar ligar con estas dos tías, digo, va a ser un tío elegante, va a tener mucha clase y tal. Y la verdad es que es una cosa súper chusca. A las tías las pone como una cosa súper tonta, que están chupando un polo polla mientras miran discos. Y él básicamente de forma muy, muy asquerosa también les dice, veniros a mi casa, ¿no? O ni siquiera se lo Y llega a ya está. decir. Sí, Y luego vemos la escena esa que decías tú, Eso. que no me acordaba, que es muy cómica, que es que se lía con las dos a cámara rápida, Guillermo, como Benny Hill casi. con Guillermo Tell, ¿no? Si no recuerdo mal, que suena Sí. la música, sí, sí. Que claro, como tuvo que ser grabar eso, que lo comentábamos sí, el día sí, que la sí, vimos sí. en el autocine y dijimos, joder, claro, porque estos son medio segundo, pero claro, llevan aquí cuántas horas grabando esto. Sí, lo que pasa es que es verdad que luego ves detalles, aunque Pero y aún luego lo así ves los que percibes. está hecho un poco de coña, Y está ¿verdad? hecho de coña porque de repente hay una que yo no sé si se está medio limando las uñas Sí. mientras Sí. están los dos, tal, no sé qué. Luego una y se viste cambia. entera y la vuelve a desvestir. Y luego- otra vez, es y digo, verdad, joder, es esto verdad, es mucho verdad. tiempo, claro. Creo que esa noche, pero vuelve a ir con... No, se va con sus compis. Lo que pasa es que entra él solo en la casa de la En la mujer casa esta, de, ¿verdad? bueno, donde está el pene enorme, sí, Sí, la que mujer es de los una gatos. especie... Es un poco extraña. De hecho, yo estuve pensando... Es que vivimos en unos tiempos muy extraños también. Digo, a ver si va a ser un tío disfrazado. Porque le veía un poco Carmen de Mairena. La tía es una tía un poco extraña, ¿verdad? ¿No la veis un poco en Bruna, Es la una mujer? señora mayor. Sí, pero es una especie de Instagramer fit también. Sí. Sí. Es una Cosa muy moderna que va también, ahí a ¿verdad? lo Eva Nassar revestida, ¿no? Como... Y que tiene y que no se asusta. Se mete el tío este loco en su habitación y la tía empieza, bueno, que dice, llama a la policía, te voy a dar un golpe. Bueno, de hecho, Es un personaje se está buenísimo. intentando defender con la escultura esta que has enseñado. Sí. ¿Y ella le estaba intentando atacar con algo o Sí, simplemente con las manos? otra figura que tiene y se la tira. Y, o sea, es una escena Sí. también muy violenta, claro. Y los otros tres se han quedado fuera guardando la puerta. Sí. Pues en un momento de la lucha esta, que es verdad que es una lucha muy cómica. Es, un Es poco todo tonta. muy cómico lo que son esos enfrentamientos, pero es que es casi ridículo. Pues le pega el golpetazo este y se queda con cada y la ha matado. Sí, que además sale como la boca en colorines. Sí, porque Sí. es que como si la quisiera forzar la Por eso escultura te en la digo que boca al y la final, mata. de un no, se golpe. supone que tú lo que te estás imaginando es que le ha reventado la cara. Sí. Pero no sale en colorines, Es que sale de- una boca dibujada y con muchos colorines. Por eso te digo que al final ese tema de la violencia, como tú bien decías al principio, no es que no le interese, pero no es tan gráfico. Podría ser mucho más bestia, claro, Hombre, pero es no que te quiere aparte- mostrar la cara de la tía Pero es reventada. que nos da la con una sensación que polla. tampoco le ha dado tan fuerte. Y él dice luego, si no le di tan fuerte, y no ha muerto varios días después. Igual es Sí, porque sí, era sí, muy sí, mayor. ha muerto después. Ha muerto después, Vaya sí, muerte, sí. de las muertes más horribles del cine. Imagínate irte así del mundo.
Y luego cuando sale, no recuerdo muy bien cómo ocurre, que es hasta que es detenido, ¿qué pasa? Que ellos se le vuelven a revelar una vez más. Le dan un golpe. Le dan un botellazo con una botella de esas como de la leche esa con drogas que toma. Dicen, esta es la Y nuestra. entonces dice, me quedo ciego, no veo, tíos, no veo. Y los tíos se piran y le dejan ahí colgado y claro, la Y policía le coge llega la porque poli. ella llama a la policía antes de que él entre. Ella, la tía, no es, oye, es que ha pasado esto. Me han pasado como los del caso de la violación que Cierto, hubo es hace verdad, poco. que había salido en los periódicos. Entonces ya sabían... Y la tía no es tonta porque, claro, la señora lo ha escuchado. Y Lo que son entonces un poco tontos son ellos, porque está bastante claro que les iban a pillar. Y luego la detención con la policía también, que nos da la sensación, luego vemos también más adelante en la película, que son un poco el mismo rollo, ¿verdad? Son oficiales de la policía, pero también tienen un rollo muy agresivo, muy violento, y que se están aprovechando de este tío, le están dando una paliza, vamos. Y bueno, eso de que tontos que pensaban que no les iban a pillar es que durante todas sus fechorías no les han pillado nunca. Sí. Y él lo dice en la comisaría, él es como, no, pero nunca me han podido pillar, nunca, porque la gente no, había una inacción a esta violencia por parte del gobierno, ¿no? En el libro, si no recuerdo mal, en la novela, él mata a uno de los policías, me parece. ¿Ah, sí? Sí, o sea, y yo creo que cargaba con una muerte más, Alex. No sé si ahora mismo era un policía o un preso dentro ya de la prisión cuando está encarcelado, pero en todo caso yo creo que que la adaptación es prácticamente perfecta, o sea, es casi literal de lo que estamos leyendo, lo cual era ya muy complicado de hacer, pero que yo creo que Kubrick lo decidió omitir para, a partir de ese instante, intentar que nuestra empatía o nuestra simpatía intentara dirigirse Buscar un poquito más de empatía, hacia ¿verdad? Alex. Porque es muy complicado, porque Y en es esta muy peli difícil. es que te caen Es que todos es- un poco mal, ¿no? Es que te es muy enseñan a difícil. nadie. Sí, efectivamente. Diga, ¿cómo mola este personaje? Voy con él. Y dices, que no, No se libra Claro. ninguno. Sin embargo, sí que acabas como, digo entre comillas, ¿vale? Sí, pues. Empatizando mínimamente cuando a él ha perdido toda esa voluntad y te da cierta... Es que no sé ni si decir pena, entre comillas, porque no me da pena, es asqueroso, No, pero al pero final tampoco- se acaba empatizando un poco con el protagonista. No disfrutas cuando Eso se le ven los es. momentos más bajos. Pero también porque Eso es recordar que cuando le han retado a estos tres, hay ciertos momentos en los que sí siente simpatía. Cuando van estos tres cerdos intentando bajarle y él por lo menos gana. Es más fuerte que. Entonces, Sí. y luego comparado con la otra tribu urbana, entonces simplemente porque va ganando, pues ya te enseña que es el personaje, que es el protagonista y que va ganando. Entonces igual tienes cierta vinculación con él, aunque es todo desagradable. Bueno, porque yo creo que también todos los protagonistas siempre, aunque sean asesinos, en el Sí. fondo, cuando le están persiguiendo, tú siempre estás pensando, "Ay, a ver si se libra, a ver si se-", pero no sé, es algo Como lo de instintivo, Norman yo creo, Bates sí. en Psicosis, Yo con el creo, coche. sí, justo. Pero luego te cambia la naturaleza. Se vio mucho, por ejemplo, El silencio y los corderos, que no tenías tanta simpatía por Aníbal Lecter, pero la segunda de Aníbal sí. Y también te lo dulcificaron, bueno, hasta cierto punto, ¿verdad? Un poquito. Sí, También porque Ray Liotta era muy No, desagradable. pero por eso es complicado en una película de, Claro, de cuando el aquellos... protagonista es un hijo de puta, el sentir cierta simpatía para seguir la Muy película difícil, es complicada, ¿verdad? Muy difícil, y todavía más en aquellos años. En aquellos años, ¿cuántas películas podía haber en el que de repente se supone que la víctima es un violador y asesino confeso? Sí, es verdad. Y muy poco, o sea, por no decir ninguna, en el cine comercial, cero. Viene su oficial de la condicional, que hace una cara Antonio, es que este es muy cómico, muy ridículo. Sí. Y dice, bueno, ya estás fuera de mi alcance, ya no te puedo salvar. Viene como a hacer el... Digo, Se empieza, esta tontería te a la mí puedes me haber encanta ahorrado. como dice las cosas medio riéndose o algo así, claro, el tío como riéndose de que se ha cargado a la mujer. A mí esta parte de la comisaría creo que es la que marca ahí, pues tú tienes toda esa trayectoria de violencia y aquí da un vuelco Sí. para Alex, que ya deja de ser el líder para ser el... Bueno, es un Ahora la usuario de víctima él, ¿no? Eso es. Entonces, la parte en la que él dice, conozco la ley, Así. ¿eh? Y entonces llega el policía y que los tiene todavía más grandes y te dice, bueno, que lo conozcas no significa que... Sí. ¿no? Entonces le meten una paliza y le dejan ahí y le tiran un escupitajo. A mí ¿Es verdad? ese primer plano del tío, con la cara ensangrentada y todo el gapo ahí, plantado, y encima hace como con una media sonrisa. Sí. Sí, Para mí porque esa él escena en ningún momento se viene abajo. es Es decir, brutal. él no cae en el victimismo en ninguna parte de la Hubo película. que como, repetirla bueno, varias veces y el escupitajo es de verdad. Y Malcolm McDowell eso no le hizo ni puñetera gracia. me Claro. imagino. Y sin Lo embargo ahí repetir tiene esa varias media veces. sonrisa y ese escupitajo. Entonces es como Sí. una escena también que me parece muy, muy potente. Pero Sí. fijaros por que el lo tío se viene va después. adaptando. Es decir, en ningún momento siente pena por él mismo o se siente una Sí, víctima, sí, sino que el ¿cómo tío se va no? adaptando todo el tiempo. No, Bueno, al el tío final. dice, jo, es que yo no soy tan malo, no soy tan malo. Todo el rato lo está diciendo. Sí, pero es que
cuando lo se va adapta. narrando. Es decir, Sí, el tío, no, él el se tío adapta, de pero hecho él- se la va buscando como para intentar salirse. Pero claro. lo gracioso de todo es que dices, como, ¿me estás de coña? Y dices, no, Sí. yo no soy tan malo. Tengo derechos, mis Este derechos. pobre, no, cuando va narrando, queridos amigos, ¿Es verdad? este pobre... Y tú, ¿cómo que pobre? ¿Qué? Pobre mis... Sí, es un victimista. Es un Que, victimista. que la voz en off es Pero de él, además. ¿es no verdad? me queda... es decir, él cuando... El propósito de redención que tiene, Yo creo que es por intentar salir Ay, antes. quiere salir. pero no lo reconoce. Lo No de que lo quiero dice. ser bueno y tal y no sé No, qué. O sea, vamos a ver. no lo dice... O sea, no el se sabe cura muy un bien. No, poco pero es sí, que yo va creo. pasando tiempo, porque le meten en la cárcel que es el 655-321. Que por lo cierto, repiten muchas veces. es muy gracioso tienes que nombre. le llamen así, además de cuando están teniendo una conversación más o menos como cariñosa y tal, que le llamen siempre por el número. Sí. Es una cosa muy tonta, pero es muy efectiva, es gracioso objetivamente. Cuando os decía que el tío no se derrumba, es que la primera escena en la que entra a la cárcel le están tratando fatal. No, ponte ahí en la línea, me das esto. Que aparte está siendo muy impertinente y Es casi le están volviendo loco. es sí. larguísimo el ingreso. Sí. Pero que el tío, Es el tío no interminable. el tío no se viene abajo. Va haciendo caso y con toda la compostura del mundo. Por eso digo que el tío intenta aprovecharse de las situaciones. Se hace la víctima, pero yo no veo que se sienta víctima, sino que está intentando utilizar las cosas para salirse con la suya. Pero no le ves triste en ningún momento. No, pero tú sí estás viendo que él está siendo dominado por el sistema Sí. ya, que ha caído. Ha caído. verdad. Es como, ¿ves esta línea? Además, es que me recuerda. Lo de la línea, veo sí, mucho sí. Top Secret en esta escena. Es totalmente Top Secret. Y van dando los soldados y pienso que van a salir las botas así volando. Y el tío es como, ¿has sido homosexual o eres.? No, ¿fuiste o has sido alguna vez homosexual? El otro, no. Y le ponen así, pum, con el culo en pompa, la linterna, es todo tan. Sí. Dios, y es muy larga, efectivamente. Pero que no esa se escena, queja. Pero es Él- ridículo. él con una sonrisa Pero en la sí, cara. o sea, Se queja, es- como, vale. le estás vejando, o sea, es un tío que está totalmente... Cuando le ponen con el culo en pompa, le preguntan por todo eso, detrás de la línea, y como, dame tus pertenencias, y luego coge con el sobre ahí, esto es lo que vales, ¿no? O sea, toda esta mierda que tenías en tus bolsillos. ¿Ese es el carcelero este tan estirado desde el principio Ahí- que le acompaña a toda la estancia? Es el Sí. mismo que le coge las cosas, ¿verdad? El tío El está en bigotito. el que es como una especie de Führer, ¿no? Sí, es una especie de Exacto. mini Sí, que Hitler, también es verdad. también tiene unos puntos maravillosos. Brutal. En un momento dado, cuando va a hablarle al director de ¡Cierra la boca, cerdo asqueroso! En un segundo, tío. Detrás de la línea, no sé Sí, qué, no te sí, dirijas, sí, sí. Pues contesta. fijaros no, cómo el no tío- lo leas, firma. Exacto. El tío intenta aprovecharse todo el tiempo para... Sí, lo de que se apunte al, Se al coro y tal, y de se repente apunta como a- que empieza a descubrir lo que es cosas de la religión que le Claro. encantan. Le encanta la religión por la violencia que hay dentro de ella, ¿no? Y por lo que te puedes encontrar en el Antiguo e incluso en el Nuevo Y Testamento. también porque es una herramienta para congraciarse con la gente y vivir mejor en la cárcel. ¿Sabes quién contaba eso? Jesús Gil, cuando entró a la cárcel, lo primero que hizo fue hacerse amigo del cura. Claro, claro. Consiguió Sí, sí, que sí. todos los presos fueran a misa y le empezaron a dar privilegios, porque era un tío muy listo y sabía que se iba a hacer el líder de la De la cárcel en 2 manada. minutos. Y aquí lo que le vemos es eso, el tío está intentando aprovecharse para salir antes o para vivir mejor. Sí, sí. Le dicen, ponte en pompa. Cuando ve que no va a sacar nada en resistirse, se pone en pompa con una sonrisa. O sea, no se siente humillado tampoco. Es como dice, bueno, pues vale. Vamos a ver por dónde va esto, sí, sí. Y luego tenemos ya que le ofrecen un tratamiento. Lo que pasa es que le están diciendo a toda la gente que no se lo recomiendan, que es una cosa así muy experimental. El y que no tratamiento sabemos. Ludovico. Sí, ¿verdad? esa es una conversación que tiene con el cura, que es, Sí. que es también muy, muy buena, que es en la que él dice que la bondad se escoge, ¿no? Y entonces habla ahí un poco de cómo también el tema del juicio final, porque dices, si no tienes voluntad, no se te puede juzgar, porque tú no estás eligiendo el bien o el mal. No, Eso no. está en la eso está en la novela, que es muy significativo que Burgess era católico y que coja al personaje precisamente del cura, un poco como el único que está, el que ve curiosamente científicamente lo que puede ocurrir, o incluso filosóficamente, Sí. las consecuencias que puede tener un experimento así, que es, efectivamente, dices, si al final le quitas a un ser humano la posibilidad de elegir entre lo que está bien y lo que está mal, de algún modo le estás haciendo menos humano. Bueno, y sobre todo te estás cargando la religión, para empezar, que es lo que le afecta a él. Porque claro, si al final no existe el libre albedrío, No se te puede juzgar. claro. No irás al cielo o al infierno, pues no sé. Sí, efectivamente, Si no hay capacidad para decidir sobre lo que hago bien y mal, chico, pues si es algo entonces- optativo, Y eso pasa en toda la... O sea, quiero decir, los amigos no tienen esa capacidad de decisión porque es Alex el que decide. Sí. En el momento en el que otros deciden o quieren hacer, el otro le mete una... Entonces, es un poco... Eso es Y cuando él no está, se hacen policías, directamente. Ahí sí, va. ¿Verdad? exacto. Que sí, eso sí, también sí, es sí. otro giro muy brutal. Es otra de las críticas, ¿no? Al final, Yo iba a decir que ya lo he visto más al final veces te en la das vida cuenta real, de pero que bueno. fíjate quién está siendo el encargado de velar aquí por la ley, el orden. O sea, precisamente los escompinches de este tío, Sí. ¿no? Sí, Eso lo tenemos- dice todo. Bueno, y ya vemos, le llevan a una clínica
con un doctor que está haciendo un tratamiento experimental apadrinado por el ministro del Interior, que... No queda claro que le inyectan, ¿no? A Alex, nunca. Hombre, ¿Qué pero será lo que le se meten supone ahí? que lo chungo, aparte que la escena icónica es la que le sujeta los párpados mientras le ponen imágenes, ¿verdad? Que lo he visto en 1000 vídeos musicales y es incluso hay mucha gente que cree que ha visto la película porque ha visto eso. Exacto. Y yo creo que es lo que me pasó ¿Te a mí. pasó a ti? Y digo, mierda. Si esto yo lo he visto. Es verdad. Pero bueno, el test este que le ponen, mirad, le ponen violencia, le ponen violaciones, le ponen a Hitler, le ponen todo lo malo. Le obligan ¿Una a verlo. paliza? ¿Una Eso es. paliza? Pero le ponen con electrodos también. No sabemos si le están metiendo descargas o algo por el Me estilo. imagino que a lo mejor para ver también el tema del Lo, cerebro. lo de, como lo si de lo ver hubiera, a alguien ¿verdad? con las córneas así abiertos también es otra cosa angustiosa, ¿eh? Es horrible. Sí. O porque sea, te es digo, una que la cosa que dices, película- además ahí está hecho de verdad. Sí, Y de claro, hecho eso no hay forma de... este hombre se lesionó la córnea haciendo eso. Es que no tiene que porque ser nada- eran varias horas así, Claro. ¿no? Entonces imagínate. ¿Qué está buscando? Por algo chunguísimo. para No, enseñarnos. estaba buscando la foto del casco. Joder, veo más fotos del pene enorme que del casco del experimento Ludovico, macho. Pero sí, entonces verdad, le ¿eh? hacen ese tratamiento. La imagen icónica es esa, ¿verdad? Del tío sujetando eso. Y le van poniendo Beethoven también, que eso es un poco gratuito. ¿Por qué? No, porque lo asocian precisamente porque... Bueno, en el libro es con cualquier tipo de música. Ahí lo tenemos. Ahí tenemos. Ahí no lo detecta el algoritmo, no creo que nos... Además de color naranja. No, porque además tiene pinta de ser una ilustración, ¿no? Sí. Por lo menos Sí. bastante... Entonces le ponen... En el libro creo que es para reaccionar ante cualquier tipo de música, ¿no? Pero en la película es porque Beethoven es su favorito. Ah, qué putada, que Entonces, te quiten cualquier siempre- música, ¿no? O sea, no tiene mucho Entonces, sentido. en la película al final es Beethoven y es por eso te decía, la Claro. escena es la del Es- Club de los Poetas Muertos y ya no puedo verla. Es por el hecho de meter Beethoven en una imagen violenta. Para que así Pero lo no, asocie. no me acuerdo cuál era la imagen violenta en concreto que a él Creo le que era hace- Hitler en ese momento. Es Eran que, bombardeos a ver, de la Segunda Guerra En Mundial. realidad son 3 escenas, yo creo la que vemos, que la primera es una paliza y él empieza como que guay, le está aparece ahí. Pero luego se le tú. empieza a hacer incómodo. Luego es una violación, Exacto. luego son las escenas de guerra y Luego luego ya no Beethoven, sale más. sí. Entonces luego ya se lo empiezan a poner y el otro empieza como a panicar y dice, what? ¿Por qué? No, Porque no. están intentando hacer como el perro de Pavlov. Es decir, es un experimento una ciencia muy chusca. Es decir, como quieren asociar ciertas cosas a una sensación desagradable. Entonces, al final, pues, que se vaya exacerbando hasta que al final el tío se le haga imposible soportar esa violencia. Y ahí te vas un poco al tema ético, en el que si un psicópata no tiene empatía y aparte estás asociado a cierto sadismo, la única forma de que ese tío deje de hacer lo que hace es que se le haga desagradable, porque no entiende la moralidad de lo mismo. El problema aquí es que él pierde la voluntad de... O sea, él no puede agredir, no puede ser violento, pero tampoco puede defenderse. Eso Porque en el momento en el que a él le viene el nervio cuando le van a atacar, Sí. le da la náusea, vomita y se encuentra fatal. Entonces le has dejado, es un pelele Sí. en mitad del mundo. O sea, es un ser indefenso Porque completamente. eso nos llevaría que en algún momento dado el uso de la violencia puede tener un fin preventivo. Por ejemplo, si estás viendo que están maltratando a una mujer. La defensa Es decir, propia. Pero si es eres que- como Alex no va a hacer absolutamente No, nada se contra va a eso. apuntar. Pero es que él seguramente, tampoco claro. puede No, bueno, defenderse. tampoco, no haría nada. No haría nada por el hecho de que Nada. ya está Pero es que- castrado. ya, pero es que Porque- cuando a él le van a agredir, los viejos, cuando luego ve al Sí. viejo y le agreden, están él no puede pegando un mendigo. defenderse. Simplemente cuando está en casa con los padres, se pone ya nervioso, se cabrea, ya es que no Sí. te puedes ni cabrear. Bueno, es verdad Claro. que es porque él es violento, pero se le genera ya incluso cuando, joder, y es una reacción entre comillas, digo, normal, cuando ves que te han sustituido por otro Claro. pavo y te has quedado sin casa y Es sin el familia. efecto secundario a intentar tener controlado a un psicópata, por ejemplo. Que es verdad. No, y de eso, además, ellos están convencidos desde las instituciones Y sean desde un punto cuales de vista sean, político, que lo van a vender así al efectivamente, público. de que eso va a erradicar, porque es verdad que en la película no se hace mucho hincapié, pero se supone que el Reino Unido o el país que sea está invadido por una ola de... Claro. Esto es lo normal, por La así sensación que decirlo, nos está no dando es que la excepción. juventud es así, o se le está Exacto. yendo de las manos. Entonces, para controlarles, ya que no le podemos vender la moralidad, porque eligen, no sienten empatía con la gente, dice, bueno, pues vamos a hacérselo desagradable. Cortamos por lo sano, pum, Claro. ya está. Nos los Recor- quitamos del medio. En realidad sería... Y luego esto ha tenido su reflejo en la vida real con temas como el de la castración Esto te iba a química. decir, es algo que se parecido a la que castración se química, ha eso puesto- es. pero creo que no se aplica o creo que es voluntario, me parece. Debe ser voluntario, creo que Me es parece que voluntario. voluntario. Sí. Es decir, te castramos No sé- químicamente Pero y que en puedes salir realidad de la tú no cárcel. estás- es que tú no estás, digamos, curando, simplemente es que estás como... Claro, frenando no, eso, estás en este cortando caso eso de es en raíz. plan, o sea, vamos. Pero están contando con que esa cosa no se puede curar. Entonces, o le metemos en la cárcel y tiramos la llave para tener a la sociedad a salvo, Exacto. o le castramos,
yo qué sé, psicológicamente o físicamente para que pueda reintegrarse. Pero es interesante el Es que debate. no te puedes reintegrar. Pero Ahí está. es interesante Bueno, porque también puedes No pensar- les interesa que se reintegren. con el ahorro, por cierto, que eso supone para el Estado tener individuos Claro, así, eso claro. hay que Porque ir no justo los- a eso. se supone que un tío como este va a pasar 60 años, 70 años en la cárcel hasta que se muera. Claro. Eso Y es que un se gasto puede muy escapar, además. Es un gasto muy importante, claro. Eso multiplícalo por miles. Además, que es que el componente sádico y violento en los psicópatas es un porcentaje pequeño. Hay muchos psicópatas perfectamente integrados. Entonces, si a esta gente le quitas la capacidad para hacer el mal, son ciudadanos, teóricamente, luego les sale mal la jugada, perfectamente válidos. Es decir, vale, ya no va a volver a hacer lo que hizo. Anulamos un poco el libre albedrío, con lo cual no sabemos si lo que hacía era por cómo le había hecho la sociedad o había nacido así, pero en realidad no existe culpabilidad y él no lo va a hacer más. Con lo cual, bueno, desde un punto de vista político, dice, yo esto lo puedo vender, vamos a vaciar las cárceles. Sí. Creo que lo dice, ¿no? Vamos a vaciar las cárceles porque cada vez hay más gente, entonces la forma de descargarlo es pues ir arreglando a la gente, a golpes, ¿no? Es en la escena esta en la que le meten en un escenario, están todos los políticos ahí mirando, ¿no? Hacen la muestra Sí, muestra ¿verdad? como de fin de Bueno, curso, ¿no? Fin de terapia, sí, aquí sí. está. Y de es hecho horrible. tiene por lo menos 2 pruebas. La primera es la del tío que le empieza a insultar. No, primero hay una piba que le hace al final No es chuparle los zapatos. no es después. No, primero es el No, hombre con el que primero la discute violencia, vale, y sí. le hace, A ese le hace chuparle el le zapato, insulta sí. y es el que le tiene que chupar el zapato. Y luego verdad. llega la mujer. Y Sí. ante la mujer ya cualquier instinto sexual que tiene es que el Bueno, tío... es que el tío se excita. Lo que pasa es que cuando intenta tocarla, como es se que pone enfermo, ¿no? Claro, Sí. porque es que ha perdido todo. Es que es tan Hasta patético. eso- Es tan patético todo. Es una escena Y que lo- la y gente lo- se ríe, y- pero es... y luego como es le repugnante. aplaude el público que Sí, está sí, ahí, sí, como, sí. exacto, como si fuera una función escolar de fin de curso y todos maravillados. Lo gracioso es que luego le vuelven a mandar a casa con sus padres, pero aparte que no le avisan los padres que va a salir de la cárcel, simplemente se presenta y supongo que estaba condenado muchos años. Es maravilloso, además cómo está Malcolm McDowell en la película por lo general, porque está muy bien hecho el viraje o sea, cuesta reconocer al Alex del principio en este momento ya dado de la película y hasta el final, pero es buenísimo que claro, él llega a casa, se presenta, sus padres están ahí, estamos viendo todo el rato que hay un chaval que está ahí ¿verdad? sentado, uno con gafitas tal, y claro, llega un momento dado en el que al cabo de 5 minutos dice... ¿Quién es esa persona que está justo ahí? Porque habíamos visto que el tío llegaba a su habitación y estaba decorada distinta. O sea, ¿aquí qué ha pasado? Todo ha cambiado. ¿Verdad? Sí. Y se han buscado, se supone que están diciendo que están alquilando la habitación, pero se han buscado otro hijo, ¿verdad? Somos Este unos Joe, hijos, ¿verdad? Sí, sí, sí. Que aparte el tío parece ser que está bastante fuerte y le está diciendo, no, es que tu familia ha sufrido mucho. Bueno, la madre es un drama porque está todo el tiempo llorando, ¿verdad? Sí. Bueno, la madre es todo muy falso también, porque la madre es como, bueno, sí, es muy sentido, pero es eso. Por eso te digo que es otro tipo de violencia también. La madre no es un poco también una... Pinipón. Pero que va Es que vestida... con las pelucas. Sí, porque es una mujer mayor, pero va vestida como una cría. Sí, Entonces sí, es un sí, poco sí. también... No sé si Grotesco. veían venir que iban a ver viejóvenes. ¿Verdad? Vale, y luego tenemos, cuando sale a la calle, la paliza que le dan los mendigos, que se vengan de él. Porque se encuentra con el mendigo, Con el mendigo, anterior, le vuelve a pedir dinero, él se lo da y el mendigo le reconoce. Claro, Y que dice, ahora "Tú, le van gañán". ajustando cuentas toda la gente. Luego, justo los que vienen a rescatarle de la paliza de los mendigos son sus compis, que son policías, ¿verdad? Pero te das cuenta es que eso es un ritmo Sí. y es que es constante, es una tras otra, una tras otra, una tras otra. Sí. Y yo digo, es que no para, no De algún para. modo es como la respuesta a la primera parte de la película, Eso, ¿verdad? O sea, es como esa Solo primera que ahora parte, es él el que la recibe. la parte de la policía y del tratamiento y luego otra vez como Exacto. un rewind. Exacto, sí, sí. No, nos dio la sensación que le habían ahogado de verdad. Pues se tiran un ratazo ahí en el abrevadero. Es que es todo Se ha muerto angustioso, ya, es que sí. es horrible, sí, sí, sí. Pero el tío aún así lo lleva con cierta entereza, ¿eh? Es decir, ahí sí que se le ve... Yo no sé si lo pretendían hacerlo, ya había ese conocimiento de la mente del psicópata, pero es un psicópata que se está... Porque otra persona se habría derrumbado ya. No, porque no es psicópata. O sea, es que esto es lo que te lleva luego al final. ¿Tú crees que ya no es el psicópata es una falta de empatía? Este tío lo que pasa es que no puede hacer lo que tiene ganas de hacer. Este tío le hacen una terapia, pero pese a toda la terapia, finalmente, ¿no? Es como... Sí, al final parece que ha vuelto. Que se ha curado del tratamiento, no sabemos al final o no. ¿Y qué tenemos después? Luego ya tenemos... bueno, que cuando le dan la paliza a los policías, llega a refugiarse en la casa de escritor. Que el tío parece que no sabe dónde se está metiendo, no se acuerda o... Y qué. esto es lo más bestial de la película. Para empezar han cambiado a la mujer, que luego nos enteramos que se suicidó,
por un tío cuadrado. Pero hay algo Que es Darth homoerótico. Vader. Sí, ¿Hay ¿Hay algo homoerótico entre el escritor y el tío cuadrado, se supone o no? Puede Se juega parecer, un poco pero con también eso. Además que juega se un queda poco- paralítico el escritor, sí, ¿no? Sí, Bueno, se supone que es como la persona que le está cuidando, ¿no? eso Eso. es. Sí, pero bueno, te lo deja un poco allá. A mí es verdad, me da la Pero es, sensación pero es que se ha verdad ligado que a de, Darth Vader, es verdad. que de repente es eso. Ah, joder, es David, Claro. David Sí. Prowse, ¿no? Sí, sí, Efectivamente, sí. Y esta escena que es brutalísima, porque si pones bueno, esto ya lo sabrás todo el mundo, pero te voy a decir. Está en el libro de Jaime. La escena primera, cuando sale el escritor y Sí. se gira porque oye el timbre, el escritor está así y se gira. Y hay un traveling, chu. Cuando vuelve a pasar esta misma, es la misma escena. Sí. Y si tú las pones así en paralelo, en línea temporal, ahí. Es la misma escena, el tío está en el mismo sitio, con la máquina de escribir roja, la otra es azul, y vuelve a pasar exactamente lo mismo. Y es la mujer yendo al pasillo a la puerta, Sí. y en este caso el Va Darth Darth Vader que Vader. está ahí sentado. Pero va y con la bata, es puesta. exactamente la misma Sí. escena Y los cambia, mismos y cambia el color planos. de la máquina de Es escribir. verdad. Pero debe estar liado con el escritor porque lleva la bata del escritor. Esa bata tan fea. Nos has dado la clave, entonces. Que No a mí- profundice tanto ese en Es el curioso, escritor- de la paliza que le han dado, no solo le han dejado paralítico, sino que le han hecho gay, además. Y no os recuerda a James Caan en Misery, tío. Te lo Sí, un juro. poco, Cuando sí. le veis sentado, veo a James Caan en Misery. Sí. Pero aquí es brutal. todo súper histrónico porque le acogen, le intentan cuidar, pero el tío, más allá de que dentro de un rato se va a acordar al tío, solo se le ocurre cantar Singing in the Rain cuando está en la bañera, pero tiene un comportamiento muy extraño. Es decir, el tío se ha quedado tocado o es que ya era así. Era un tío muy... El muy escritor, el escritor, dices. ¿verdad? No sabemos de qué va mucho. Es o que sea, en la otra escena sí. no le da tiempo porque le meten una paliza y violan a su mujer. No sabemos cómo claro, es. igual era raro ya el Igual tío. ya claro. era raro. Toda la parte cuando le está sirviendo vino y además que es una parte también que Así dice, que le obliga a tomar... Pero ahí ya lo había oído. Entonces le intenta como "More emborrachar. ¿no? wine", y tal, gritando casi mientras Sí, le está es sirviendo. muy ¿no? teatral esa Pero es verdad que entronca... Es un poco Monty Python también de aquellos años, ¿Es verdad? de principios de los años 70, ¿eh? Ese tipo de humor también que son situaciones, vamos a decir, que parecen convencionales, pero que tienen un componente de locura que te las hace cómicas, y en este caso ocurre. Es verdad. Y luego llama... ¿Quiénes son? Yo no Son me acuerdo como- ahora mismo. son ¿Quiénes como- son los que vienen ahora? Son como a ver, el escritor, Sí. curiosamente, pese a lo que le ha ocurrido, él es un activista contra este nuevo sistema de redención penitenciaria, como lo queráis llamar. Y explican por qué están en contra. Consideran que es, por lo que las cosas que estábamos hablando, consideran que es inhumano, consideran que es una tortura y consideran que la sociedad no puede funcionar así. Entonces prefieren tenerlos encerrados, suponemos. No sé si prefieren tenerlos cerrados. O Lo, lo que no quieren quieren, matar, lo o- que no quieren es eso porque eso no te está curando, Ellos- no está solucionando. Ellos ven en todo caso en eso, se supone que en más cosas, pero en esto en concreto, una clara señal de autoritarismo por parte del gobierno de turno. Sí. Entonces deciden jugársela al ministro Interior, que es el que está utilizando esto políticamente, ¿no? Eso decir, es. La cosa es que ellos quieren como utilizarle a Alex como prueba De que no funciona de que esto. no funciona eso y de que es algo... Pero es más bien de que lo ven como una tortura, de que es algo inhumano. Claro, como lo ven como una tortura, lo que van a hacer es torturarle. Eso es. Y Sí. entonces le ponen otra vez. Sí, la lo- música, luego le cierran en el ático y le ponen beethoven a cierran toda leche, eso ¿no? en y una es cuando guardilla el y tío le... se quiere suicidar. Exacto. Se suicida, pero se suicida mal y queda un Se poco... suicida mal. Poco y Queda mal. un poco cómicamente, ¿no? ¿Verdad? Que se ahí con muchas escayolas, se parece un dibujo animado casi. Exacto. Y está en la planta del hotel, separado de la prensa, en una planta entera, y va el ministro Interior a visitarle. ¿Verdad? Y dice, vamos a ser amiguitos. Sí. ¿eh? Qué Las- qué las buena planas. también también otra secuencia que es súper cómica, que mientras le está dando de comer. Esa es Así es buenísima. verdad, esa que- escena. que no me imaginaba, digo, no le va a dar de comer, que va. Cada vez que va abriendo la boca el otro y hace... Justo. así todo el rato. Pero ahí no ves también como otra lucha esta de poder, que Alex se sigue pensando, tengo todo aquí, porque me está dando de comer el ministro del Interior, pero Alex está siendo manipulado también constantemente, va a ser Sí. la intención del... Es como vamos a ser amiguitos, nos hace la foto y aquí no ha pasado nada. Estoy intentando y- recordar, luego le viene la prensa con unos altavoces con música clásica que le han regalado, Sí, ¿verdad? Porque Sí. como él ya se ha curado, que ha llegado la psiquiatra, ¿no? Dice que soy psiquiatra. Y digo, "Joder, Ah, bueno, bueno". cuando le está mostrando los dibujos Le hacen estos. para y ver tal. si Claro, efectivamente pero- se ha pero revertido dicen, la terapia. Pero se ha O sea, curado de no qué? sé- no sé si se ha curado Se ha de la terapia revertido. que le De han la terapia, metido. pero Eso no se ha de ser un revertido. hijo de puta, claro, eso Exacto, sigue siéndolo, exacto. claro. Él vuelve a ser lo que era. Claro. Entonces, ahí yo he hecho una asociación muy rara. Me estaba acordando de Alguien voló sobre el nido del cuco. De un tratamiento Sí, psiquiátrico que pero sale mal. perfectamente. Es ¿verdad? que quizá una de las inspiraciones para el tratamiento Ludovico
son los tratamientos estos bastante inhumanos de los sanatorios mentales Sí. de aquellos años, es verdad. Pero en Alguien voló sobre el nido del cuco... Ojito, que también, claro, es que esto nos lo cuentan de pasada en la película, pero Sí. en Alguien voló sobre el nido del cuco, el personaje de Jack Nicholson estaba ahí, entre otras cosas, también por violador, ¿eh? Sí, pero estaba sano mentalmente y se vuelve loco... Bueno, Bueno, sí, eso sí. bueno, estaba más sano o menos. mentalmente. No está... Estaba mejor que termina, vamos. No, pero está claro, hombre, es que al final prácticamente lo que hacen es lobotomizarle. Le hace una lobotomía. No tanto, porque no pueden hacerlo, lo que hacían Sí, era... pero le hacen así. Pero le fríen Le dejan- a terapia eléctrica, yo A mí creo. sí. No sé si le llegan a... Sí, sí, le dejan así colgadísimo. Tanto entrar quirúrgicamente y poderle Eso es extirpar- trepanación, me parece que se llama. No, es una diferencia eso entre la no. trepanación y Eso la... era lo que hacían los egipcios. Sí, para el cáncer a lo bestia, me parece que metían una cuchara. Y bueno, no sé qué Sí, le hacen, sí, pero sí, exactamente eso- es que, bueno, le dejan como un vegetal casi. Sí, exacto, sí. Que le dejan peor. Y a Alex lo que le hacen es, le quitan el freno. Le habían puesto un freno al psicópata y ahora es de la hostia que se ha pegado. No ¿Se queda, le vuelve a quitar o qué? no queda exactamente claro en qué estado se encuentra Alex ya de todo lo suyo. Vale, pero no Pero sé. yo creo que lo que no queda claro es cómo se revierte esa terapia, si es por la leche que se da. Sí, el golpe de la cabeza. Exacto. Porque después de ese golpe en el hospital realmente no parece aparentemente que le hayan sometido Pero nos a da esa nada, ni que sensación le a hayan todos, inyectado nada. ¿Verdad? Sí, pero nos da la sensación a todos que por la cara que pone o por lo que nos está transmitiendo la peli parece que ahora puede volver a hacer de las suyas. Porque él escucha a la enfermera con el médico echando un polvo entre cortinas Ostras, es y verdad, a es él verdad. no le da náusea ni Cierto. le da nada. Y ahí tú ya Es estás verdad. viendo que el tema de, ¿no? Es como, me habéis metido esta escena Salen los aquí dos ahí, sí, gratuita. Pero lo que ocurría es que lo que estaban intentando es que fuera desagradable para él ejercer la violencia para conseguir el sexo. Y lo que consiguen es que cualquier sexo Todo. le dé asco. Todo le da, todo Claro. tipo de violencia, todo tipo de agresión, todo tipo de mínimamente ya Claro. le da náusea y lo pasa fatal y no es insufrible. En lo que se supone que es, en lo que es la novela, al final lo que te vienen a decir, se omitió el capítulo 21, es decir, la adaptación es perfecta menos el último capítulo, Sí. que es el 21. ¿Y qué pasa ahí? Cuenta. ¿Qué ocurrió? No, se omitió, la excusa de Kubrick es que en Estados Unidos se emitió sin el capítulo 21 Y el- y en el Reino Unido sí que se emitió con el capítulo 21. El capítulo 21 es un... La ¿cómo redención. ¿Cómo se dice? Un epílogo, más Sí. bien, como ya pasa el tiempo, es decir, el 20 acaba como lo vemos y en el 21 es él ya con la Happy mayoría de flower. edad, se supone, sí, que de repente empieza a ve una foto de un niño pequeño y se emociona y dice, ya va siendo el momento de que sea padre y tal, no sé qué. Ah, va a ser padre. Sí. Entonces es lo que quiere hacer, quiere formar ya una familia. De hecho, que sea el capítulo 21, según contaba Burgess, tiene también el simbolismo de que el 21 por aquel entonces era la mayoría de edad. Entonces, de algún modo, lo que hemos estado viendo ha sido una especie, también puedes entenderlo como una analogía de lo que es esa adolescencia en la que tienes una serie, digamos que no tienes muy claro cuáles son los valores Lo que vas a positivos hacer y con tu vida, negativos sí. a lo bestia, y entonces ya se supone que Alex habría madurado, a partir del capítulo 21 se olvida de su pasado. Pero es que ahí, como en Blade Runner, si quitas ciertas cosas, cambia el significado de la Totalmente. película. Aquí no sabemos, aquí lo que nos dan a entender, que hemos intuido todos, es que el tío va a volver a las andadas porque ya no siente asco por esas barbaridades que hacía. Y en este capítulo 21 daba la sensación que el tío hacía una vida normal, que era un padre de familia. ¿o qué? No, lo quería ser. Ah, lo quería ser. Lo quería ser, él es todavía un chaval. Porque como el cura dice, la bondad se elige. Y es como que él elige. Pero la Sí. película te muestra que al final, entonces la violencia también se elige. Sí. Porque todos somos violentos, todos. Los padres son violentos a su manera por cómo tratan a su hijo. Todo el mundo es violento y nosotros viendo la película se nos genera también ese instinto violento. Entonces creo que va Yo más también un poco intuyo por que es ahí. que en aquel momento, como no se debía entender muy bien la psicopatía y estaba toda la sociedad escandalizada con el asesinato de Tate, y bueno, eso fue años después, lo de John Lennon, es decir, que estaban matando a famosos, locos, no entendían muy bien por qué había gente así. Y hoy en día se entiende un poco más. Igual también la visión que tenían entonces no estaba tan clara como lo tenían. Es decir, que no es una cuestión de libre albedrío. Una persona que no puede sentir empatía por el otro es que se divierte clavándole un cuchillo. Entonces, aquí lo que están intentando es, como no le podían convencer de que eso estaba mal, lo que hacían era crear rechazo. Entonces no están arreglando nada, simplemente estás intentando inhibir una cosa. Esto es como cuando a mí de pequeño me ponían el Mordex que sabía amargo en las uñas para evitar que me las mordiera. Y fracasaban, acababa igual. Intentaban acabar con A tu las libre drogas. albedrío. No. ¿Estás igual o qué? Sí. El Sí, Mordex sí. no hizo su trabajo. Es tu trabajo. No funciona. Chicos, pues hemos fusilado la peli. Pues, muy Pues bien, sí, ha sido le hemos un pegado placer. así cierto arreón al final. Claro. Solo
ha durado un poquito más de la mitad de lo que dura la película. Claro. Que me Pero parece merece la pena. me parece una Merece duración, la pena. no, hombre, de los más largos que hemos hecho, por lo menos últimamente. Últimamente, porque tenemos el récord, esto- está en 2:17, me parece. Un récord que se superará en algún momento. Algún día lo petamos, ¿vale? Pues vamos a ir pensando qué hacemos para la próxima, ¿vale, chicos? Pues sí. Muy bien. Venga, Otro hasta Kubrick, otra. por ejemplo. Por ejemplo. Chao. Chao.